Capítulo 81, 047. El príncipe imperial está cazando bestias -3, primera parte. Fue realmente un espectáculo incongruente para la vista. Redmoon incluso se olvidó por completo de su miedo y terror. El licántropo simplemente se quedó allí y miró aturdido su frente antes de hacerse una pregunta. ¿Qué diablos podría ser eso? El grupo de humanos que vestían túnicas rojas de repente se arrodilló y bajó la cabeza. Incluso se taparon los oídos con las manos también. Al principio, Redmoon pensó que lo estaban haciendo por miedo. Lo que hizo el niño a continuación inició un evento extraordinario. No se sabía de dónde había sacado una calavera de aspecto tan extraño, pero en el momento en que se puso esa cosa en la cabeza, el suelo seco se llenó de repente con un charco poco profundo. Eso marcó el inicio del incongruente evento. Porque, después, empezaron a suceder cosas aún más extrañas. Una mano hecha de huesos emergió repentinamente de la superficie del agua. Olvídate de salir del charco de agua bendita, los esqueletos prácticamente comenzaron a salir disparados del agua ahora. Al principio, solo había 5 de ellos. Pero poco después, el número pasó de las 10. Y luego, 20, 30, 40, hasta que finalmente, hubo tantos que fue imposible contarlos todos. Redmoon vaciló y se tambaleó hacia atrás, su expresión mostraba cuánto deseaba negar la realidad que tenía delante. La tierra seca que de repente se convirtió en un lago de agua bendita ya parecía una ilusión en sí misma, pero los esqueletos de muertos vivientes básicamente estaban inundando desde allí. No importa cuán tonto y tonto fuera el licántropo, todavía sabía cómo diferenciar entre lo que era posible en este mundo y lo que simplemente no podía suceder. Leer en tu novela ligera com. Y ahora, una pura pesadilla que no se podía encontrar en la realidad estaba ocurriendo justo ante los ojos incrédulos del licán. Tampoco eran unos esqueletos raídos y demacrados. Todos y cada uno de ellos emitieron una presencia poderosa. Hundieron las manos en la superficie del agua bendita y empezaron a sacar las armas una por una. Era como una escena sacada directamente del cuento de un niño antes de dormir, o algunos mitos legendarios donde los héroes sacaban armas de las rocas. Toda esta escena era tan santa de contemplar. Los malos espíritus santos, ahora empuñando varias armas asesinas, lanzaron miradas frías mientras miraban a los animales zombificados. Los animales zombificados que se abalanzaban sobre ellos fueron masacrados sin piedad. Fueron perforados por las lanzas y colgaron en el aire. Fueron cortados por las espadas y terminaron en trozos gruesos. Fueron aplastados por las mazas. Fueron constreñidos por las cadenas de acero antes de explotar en pedazos ensangrentados. Los santos no muertos se estaban riendo. Sin embargo, esta escena no duró mucho. El coro de carcajadas malvadas se detuvo abruptamente. Sus miradas de repente cambiaron y se fijaron en Redmoon al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda del licántropo. Desde lo alto del lago brillantemente resplandeciente, varios cientos de ojos brillaron de un azul brillante, mirando solo a Redmoon. Comenzaron a reírse como si se hubiera descubierto una presa realmente deliciosa. Respiraciones infundidas de divinidad se filtraron de sus mandíbulas huesudas. Luego comenzaron a caminar más cerca de la posición de Redmoon. A pesar de estar hecho solo de huesos de aspecto frágil, cada uno de sus pasos se sentía imponente y pesado. Solo entonces Redmoon recuperó el ingenio. Gritó con urgencia hacia los otros licántropos cercanos a su vecindad. Deshazte de esos esqueletos. Cómprame tiempo para poder Una parte de los esqueletos en expansión se derrumbó repentinamente, pero luego, sus huesos se juntaron en una pila y crearon un nuevo tipo de esqueleto. Se había creado un gigante mucho más grande y mucho más fuerte a partir de sus huesos. Aunque los licántropos tenían al menos 2 metros de altura, tenían que mirar hacia arriba mientras tropezaban hacia atrás. El enorme golem de hueso tenía más de 3 metros de altura, y ahora miraba a los no muertos mientras levantaba una gran espada sobre su hombro. Extendió su enorme mano, agarró la cabeza de un licántropo y luego la aplastó fácilmente. Después de hacerlo, balanceó la gran espada con la otra mano y atacó a sus otras víctimas. Las cenizas bailaron en el aire. Los licántropos ni siquiera pudieron montar una resistencia notable ya que fueron aplastados y pisoteados hasta la muerte. Todas estas armas y no muertos fueron infundidos con niveles de divinidad sobrecogedores. Pero, ¿cómo fue eso posible? Redmoon miró al chico humano. Tú. Bastardo. ¿Qué has hecho? El niño de pie en medio del lago que seguía arrojando muertos vivientes pronunció una sola palabra con un tono de voz satisfecho. Parecía estar observando cuidadosamente a los muertos vivientes a su alrededor. Incluso a simple vista, se podría decir que estaba experimentando con algo. Miró a Redmoon y habló.
Ustedes fueron sujetos de prueba realmente maravillosos. Pero tu papel termina aquí ahora. Entonces, bestia, ¿por qué no envolvemos toda esta mierda y nos vamos a casa? El niño agarró su rifle mosquete y comenzó a ofrecer una oración una vez más. Sus ojos parecían brillar inquietantemente desde el interior de los agujeros para los ojos del enorme cráneo en su cabeza. La divinidad comenzó a reunirse rápidamente dentro de la rechoncha boca del rifle. Redmoon, por otro lado, cayó en un pozo de profunda confusión. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer para sobrevivir a este evento? ¿Usar su cabeza, o quizás dejar que el instinto se haga cargo? El interior de la cabeza del licántropo se quedó en blanco. Los únicos pensamientos que aparecieron en su mente fueron muerte. No había posibilidad de victoria. Solo podía escapar para sobrevivir. Redmoon dio un paso atrás sigilosamente. Sin embargo, cada vez que se movía, la luz inquietante de los ojos de los esqueletos a su alrededor se volvía más feroz. Cada vez que se alejaba un paso, también se movían sincronizados. Eran como perros del infierno mirando a una deliciosa presa, casi como si se abalanzaran sobre ti si te atrevieras a darles la espalda. Debido a esto, Redmoon titubeó y dejó de moverse. El licántropo luego volvió a mirar al chico. Por tu gracia, concédeme la maza de acero para aplastar y destrozar a los no muertos. Ese chico humano, él era el verdadero problema en esta situación. Incluso si Redmoon decidiera dar media vuelta y correr, aún no podría evadir la magia que este humano era capaz de disparar. El sudor frío corría por el cuerpo del licántropo. También comenzó a temblar de agitación. Su razonamiento amenazaba con abandonar a la criatura. Comenzó a confiar en los instintos primarios de una bestia salvaje. Fue entonces. Las cejas del niño apenas visibles debajo del cráneo se fruncieron profundamente. Dejó de rezar y luego se dirigió al licántropo. Redmoon se estremeció de sorpresa y miró al chico. ¿No dijiste algo sobre conocer el honor y todo eso antes? Por lo que escuché, sigues murmurando algunas cosas sobre ser guerreros y todo eso. Sus ojos debajo del cráneo se arqueaban como un par de lunas crecientes. Pero bueno, espero que alguien como tú no esté planeando dar media vuelta y salir corriendo desde aquí. Quiero decir, la forma en que dices que eres guerrero y honor y cosas así, pensé que serías un fanático de la lucha hasta el final. ¿Estaba equivocado? O tal vez. Continuó hablando con un tono de voz sarcástico. ¿Planeabas escapar de aquí como un pequeño chucho aterrorizado? Ah, pero ya te escapaste una vez, así que supongo que no tienes ningún honor u orgullo para empezar. Los ojos de Redmoon se agrandaron. Esto fue claramente una provocación. El licántropo lo sabía, sin embargo, las palabras del chico lograron romper el último tejido de razonamiento dentro de la cabeza de Redmoon. Tienes razón, humano. No correré más. Incluso si se ejecutara ahora, eventualmente sería perseguido de todos modos. Dado que ese era el caso, Redmoon necesitaba al menos asestar un golpe sólido al bastardo humano que se atrevía a despreciar el orgullo del licántropo. El licántropo juró que aplastaría a ese sarcástico chico humano. Esa era la única forma en que podía borrar todas las vistas patéticas y lamentables que había mostrado hasta ahora. Redmoon comenzó a recolectar energía demoníaca de los alrededores. La concentración de toda esa energía comenzó a acumularse en su brazo restante. El sonido de huesos rompiéndose acompañó a su brazo hinchándose enormemente. El suelo debajo cedió debido a las piernas del licántropo que soportaban el peso. Aunque muera, te arrastraré conmigo. Hiciste una sabia decisión. Sí, deberías comportarte y dejar de hacerme sentir molesto. El niño continuó dejando escapar un suspiro de divinidad en el rifle mosquete. Redmoon pateó el suelo. La tierra debajo de sus pies explotó y el cuerpo del licántropo se lanzó hacia adelante con un impulso aterrador. Fortaleció todo su cuerpo con la energía demoníaca reunida y concentró hasta la última parte de su fuerza en este golpe final. Sin embargo, los grupos de muertos vivientes santos se interpusieron en su camino. Había más de ellos rodeando al licántropo desde la izquierda, la derecha e incluso detrás de él. Estos esqueletos deben haber compartido emociones con su maestro, porque el brillo que emana de sus ojos también se arquea como lunas crecientes. Las hojas de lanza perforaron profundamente el cuerpo de Redmoon. Las cadenas de acero detuvieron y confinaron el torso del licántropo. Una mano enorme y huesuda bloqueó el camino de la bestia, luego una gran espada descendió, partiendo el cuerpo de Redmoon. Su torso se cortó en pedazos y se convirtió en un trapo figurativo. Pero incluso entonces, los ojos de Redmoon permanecieron fijos en el chico. La verdadera muerte se acercaba. Su falsa vida estaba a punto de extinguirse. Pero para aterrizar ese único golpe en el niño, el licántropo luchó desesperadamente con toda su existencia.
Esta era la única manera de recuperar el orgullo pisoteado. Incluso su alma se estaba despedazando. El terror y el miedo se apoderaron de Redmond. Mientras tanto, el niño finalmente terminó con su oración. Levantó el mosquete para apuntar. Redmond miró fijamente la divinidad que giraba y giraba dentro del cañón del arma antes de volver a mirar al chico. Abrió la boca para hablar. Esta es la prueba final para mi rifle de mosquete. Ah, llegué demasiado tarde. Al final, Redmond ni siquiera pudo infligir una sola herida a este niño humano. Solo un paso más. Solo necesitaba dar un paso más y balancearse con el brazo. Eso habría sido suficiente, pero el licántropo ya no poseía suficiente fuerza. Para entonces, los santos no muertos estaban alejando a Redmond del niño. No solo eso, mientras se lo llevaban, estas malditas cosas continuaron cortando el cuerpo del licántropo. Que tengas un buen viaje, bestia. El chico apretó el gatillo. La divinidad giratoria dentro del barril se extendió a los alrededores al mismo tiempo. Un rayo de luz cegador envolvió el bosque oscuro. El poder explosivo destruyó por completo los esqueletos, Redmond e incluso la parte del bosque. Capítulo 82, 047. El príncipe imperial está cazando bestias -3, segunda parte. Le quité el cráneo a Amon. Afortunadamente, esta vez no me desmayé ni nada de eso. A diferencia de cómo eran las cosas en el pasado, mi cuerpo parecía haberse aclimatado hasta cierto punto a esto. Hombre, esto apestoso duele. Todo mi cuerpo me dolía como loco. Este dolor muscular fue mucho peor de lo que esperaba. Además, tal vez había agotado toda la divinidad ubicada cerca de mi corazón, porque un sentimiento de vacío comenzó a invadirme también. Arg, aquí viene el síndrome de post-nut. Hombre, realmente odiaba este sentimiento. Además, parecía que yo también tendría que sufrir 4, o tal vez 5 días de dolor muscular después de mi regreso. En serio, debería recibir un masaje con agua bendita o algo más tarde. Está bien, entonces las cosas están más o menos limpiadas aquí, entonces. Usé el rifle de mosquete en mi mano como bastón para apuntalar mi cuerpo debilitado. Todos mis no muertos también desaparecieron mientras emitían partículas de luz. Mientras tanto, los miembros de Crimson Cross seguían cumpliendo fielmente mi orden incluso ahora. Mientras aún estaban de rodillas, mantuvieron la cabeza agacha y los oídos firmemente bloqueados. Pero pude ver sus cuerpos temblando levemente. Bueno, deben haber sentido toda esa divinidad de cerca corriendo frenéticamente, luego también hubo ese gran sonido de explosión ahora, por lo que probablemente ni siquiera podían imaginar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Leer en tu novela ligera com. Toqué ligeramente el hombro del caballero Crimson Cross más cercano. Oiri, está bien ahora. Sin embargo, mantuvo sus oídos bloqueados fuertemente incluso entonces. Le quité las manos a la fuerza y me dirigí a él de nuevo. Dije, ahora está bien. Solo entonces los miembros de Crimson Cross se levantaron uno por uno. Descubrieron el bosque totalmente destruido y se quedaron allí aturdidos. Bueno, ¿recuerdas lo que dije? Es un truco de magia genial, ¿no? Santo cielo, mira. Todos los animales zombies desaparecieron como por arte de magia. Extiendo los brazos abiertos mientras señalo el interior del bosque. Esperaba que mi audiencia al menos esbozara una sonrisa ante mi tonta broma, pero la gente con las máscaras aquí se quedó en silencio. Los ojos visibles más allá de los agujeros para los ojos de las máscaras estaban bien abiertos, mientras que sus labios no hacían ningún ruido. Me sentí realmente incómodo en ese momento y solo pude chasquear los labios con pesar. En todo caso desvié mi mirada de nuevo al bosque. La potencia de fuego seguro fue algo. Todo en una vecindad de 50 metros desde donde disparé el rifle mosquete estaba completamente nivelado. Los así llamados árboles de acero forjado fueron hechos trizas e incluso mis esqueletos y bone golem, más el cuerpo del licántropo de Redmond, fueron destruidos en polvo irreconocible. Este fue el Spreadshot en acción. Mientras usaba el mosquete hecho por los enanos, activé la magia. Las habilidades adicionales, aura divina, que me otorgó esta vez fueron penetración y bank. Desaté mi divinidad y la derramé prácticamente por todas partes. El alcance original era de unos 20 metros. Fue un bautismo indiscriminado de proyectiles disparados a la vez. Incluso con el cráneo de Amon, el alcance estaba limitado a solo unos 50 metros. Sin embargo, esto es más como un bombardeo de granadas en lugar de balas, pero, simplemente increíble. En general, ¿qué resultado tan satisfactorio fue? Debo averiguar si mi ejército de muertos vivientes podría sacar las armas que los enanos han creado desde la ventana de mi objeto. Luego, incluso pude confirmar la actuación que también podía mostrar con las armas.
Supongo que el rasgo de nigromante en el juego todavía se estaba aplicando aquí, a juzgar por cómo la ventana del elemento y los no muertos se habían convocado básicamente juntos. Giré la cabeza después de escuchar a alguien llamarme. La cabeza de Luna Roja todavía permanecía en el suelo. Había perdido un ojo, sus mejillas estaban destrozadas, mientras que su pelaje rojo se esparcía en el aire como cenizas. Fruncí el ceño profundamente mientras caminaba hacia la cabeza antes de levantarla. ¿Qué es esto? ¿Todavía estabas aguantando? Bastardo. ¿Qué eres exactamente? Incliné mi cabeza. Por supuesto, estas cosas llamadas progenitores disfrutaron de una fuerza vital tan tenaz que incluso avergonzaron a las cucarachas. ¿Qué fue eso? ¿Cómo hiciste eso con TD, Undead? ¿Cómo llegaste a poseer tales poderes? Esos no muertos, ¿cómo pudiste? Rápidamente evité encontrarme con la mirada de Redmond y miré hacia otro lado. Los caballeros de Crimson Cross estaban escuchando nuestra conversación. Así que, ¿qué estabas diciendo? Apunté con el cañón a la cabeza de Luna Roja, luego comencé a inyectar divinidad en el arma directamente a través de mi mano, y no con mi respiración. Sin embargo, me tambaleé un poco, probablemente debido a mi agotada reserva divina. La sangre salpicó mi cara, pero incluso eso y el resto de la cabeza se convirtieron en cenizas mientras se dispersaban. Escaneé mi entorno una vez más. Redmond definitivamente se había ido ahora, ni siquiera quedaba un rastro de él en ninguna parte. Mientras abría mucho los ojos, negué teatralmente con la cabeza. Aiko, lo siento. Mi audición es bastante mala, ¿ves? Así que no entendí eso. Chicos, ¿entendieron lo que decía el licántropo? Con indiferencia, quité el polvo de la mano que solía sujetar la cabeza incorpórea del licántropo. Todos los Crimson Cross negaron con la cabeza. Sonreí satisfecho por eso. Con esto, todo terminó. Los enanos e Hilda también deberían haberse reunido a estas alturas. Entonces, recordé la taza del primer príncipe imperial. Maldita sea. Solo espérame hasta que vuelva. Tan pronto como regrese al palacio, voy a enterrar una bala en la frente de ese bastardo. Me di la vuelta y me dirigí a Crimson Cross. Muy bien, regresemos ahora. Pero, por casualidad escaneé el bosque, antes de continuar, ¿alguien recuerda nuestro camino de regreso? Crimson Cross se quedó mirando el bosque que nos rodeaba, antes de intercambiar miradas. Parecía que nadie aquí lo sabía tampoco. TL. En tercera persona POF. Rafael Astoria, que anteriormente perseguía a Redmond, ahora se encontraba apoyado en un árbol. Todo su cuerpo estaba completamente congelado y rígido. Grandes gotas de sudor frío le corrían por la cara mientras apretaba el pecho. Su respiración era agitada y trabajosa al recordar la vista que presenció hace un momento. El miedo a lo desconocido rápidamente se apoderó de él. Él fue testigo de esa vista. El príncipe imperial en realidad convocó a un ejército de santos no muertos. No solo eso, el niño convocó a un ejército mucho mayor en escala en comparación con el que apareció en el palacio imperial. Rafael simplemente no podía comprenderlo. Los tipos de poderes involucrados aquí deberían estar en oposición directa entre sí. Entonces, ¿cómo podrían existir tales cosas? Espera, ¿podría ser por la sangre de Aslan fluyendo en él? El reino de Aslan ubicado al sur del imperio adoraba al dios de la muerte. Quizás el príncipe imperial pudo convocar a esos no muertos santos porque la mitad de su sangre provenía de ese reino. No, eso tampoco tiene sentido. Nunca ha habido eventos como este en la historia escrita del continente. Aslan y el imperio teocrático libraron muchas guerras entre sí. Muchos perdieron la vida y nacieron otros tantos. Entre ellos había personas capaces de ejercer la divinidad o la energía demoníaca. Pero nunca había habido alguien capaz de combinar los rasgos de esas dos energías en una. Tal cosa aún debería ser imposible incluso si el niño fuera el hijo de Yulisia. Hay algo que ni siquiera yo conozco todavía. Sus emociones, que antes estaban teñidas de miedo, se distorsionaron gradualmente. En este momento, comenzó a sentir éxtasis. Fue testigo de magia que nunca había visto antes, magia que tenía que ser la primera de su tipo en existencia. Como investigador de la magia, era obvio que su sangre estaba hirviendo en este momento. La sola idea de resurrección ya era lo suficientemente impactante, pero ahora, santo no muerto también. La risa amenazó con estallar por lo que se tapó la boca apresuradamente. Lo sabía, mis ojos no me engañaban en ese entonces. Quiero preguntarle. Quiero arrodillarme ante el príncipe imperial, inclinar mi cabeza y suplicarle que me diga cómo puede usar tal magia en este mismo instante. Y yo también quiero criarlo.
Si los poderosos hechizos mágicos se transmitieran al niño, y después de que creciera y se convirtiera en una parte integral del imperio teocrático, ¿cuánto más fuerte se volvería esta nación? El solo hecho de imaginar las posibilidades envió escalofríos de placer por la espalda de Rafael. La grandeza de la diosa también podría magnificarse aún más a través del chico. Innumerables sujetos seguramente comenzarían a exaltar a los dioses. De hecho, incluso podrían experimentar el milagro que el mismo Rafael tuvo el privilegio de experimentar en el pasado. Él quería ser testigo de todo. Rafael estaba claramente emocionado. Mientras veía la figura del príncipe imperial a través de los huecos de los árboles, su cuerpo todavía temblaba. La rabia de cuando el niño trató de violar a su nieta, su lealtad al imperio teocrático y, finalmente, sus emociones como investigador de la magia. Todas estas emociones dispares chocaron caóticamente en su mente y cayó de cabeza en un pozo de confusión. Debo informar de esto a su majestad. De hecho, debe informar de lo que vio al santo emperador. Y entonces, Rafael bajó la cabeza en contemplación. Si su majestad el santo emperador le ordenara a Rafael que criara al niño, entonces, bueno, no tendría más remedio que prestar atención a esta orden imperial y aceptar al niño como su discípulo. Sí, ya no tendría elección, pero, ¿cómo podría enfrentarse a un magnani que trató de dañar a su nieta como discípula? No, tal cosa no podría suceder. Sin embargo, abandonar un talento tan inmenso no fue diferente a ir en contra de los deseos de la diosa. Su mente giraba vertiginosamente de una dirección a otra. Rafael miró al chico con ojos llenos de rabia y codicia. Inconscientemente murmuró el nombre del séptimo príncipe imperial. Capítulo 83, 48. El príncipe imperial disfruta del festival, primera parte. Estaba en el campo de tiro dentro del feudo de Hilda. Había objetivos para arcos y ballestas colocados en intervalos de 100 a 200 metros, mientras que objetivos aún más grandes para armas de asedio se colocaron a más de 400 metros de distancia. Un pájaro entró volando y se posó en una de las ramas de un árbol. Los enanos estaban sentados cerca de la entrada del bosque con expresiones de anticipación en sus rostros. En sus manos había una combinación de lápiz y papel. Me puse unos guantes y levanté un fusil de mosquete. Oh, querida Gaia. Concédeme tu bendición. 1 minuto para reunir suficiente divinidad, luego otros 30 segundos para ofrecer una oración. La divinidad se fusionó visiblemente y comenzó a girar salvajemente dentro del cañón del mosquete. Incluso activé Divine Aura también. Se agregó una nueva habilidad, Divinity Storage Expansión, sobre la ya existente, Burst Fire. Incluso la gama también se había ampliado. Apunté al objetivo ubicado a unos 100 metros de distancia y apreté el gatillo. Mis manos, actualmente fortalecidas a través de la magia de refuerzo corporal, sintieron el fuerte retroceso. Sonó un fuerte disparo y el proyectil voló con una explosión de velocidad. La bala divina no solo destruyó al objetivo, incluso rompió la roca detrás de él. Los enanos inmediatamente se pusieron de pie de un salto. Comenzaron a apretar los puños con fuerza y gritaron de júbilo, mientras que otros ni siquiera pudieron ocultar su entusiasmo y comenzaron a rebotar. Demonios, algunos de ellos dejaron caer su lápiz y papel, olvidándose por completo de evaluar lo que acaba de suceder. Los enanos claramente se lo estaban pasando muy bien en este momento. Por otro lado, ellos me atormentaban. Después de agotar un poco más de mi divinidad, bajé el mosquete y me limpié el sudor de la frente. Ya habían pasado 2 semanas desde que subyugamos a los licántropos. Tan pronto como mi cuerpo recuperó su salud por completo, los enanos quisieron evaluar el desempeño de sus rifles de mosquete. Es realmente excelente, Su Alteza. Miré a mi lado y vi a Belrod caminando hacia mí. Todavía parecía estar incrédulo mientras acariciaba el mosquete que había sido mejorado por el aura divina. Belrog observó la luz azulada en forma de una letra runa mágica que envolvía el arma y escutió una cadena de agradecimiento. No, es más que excelente, Alteza. Es como si el arma en sí hubiera cobrado vida e incluso estuviera respirando en este momento. Ha evolucionado al siguiente nivel después de cobrar vida, por lo que parece. Como era de esperar de un maestro armero, su apreciación por el mosquete resultó bastante emotiva. Está bien, entonces, ¿qué pensaste? Mientras preguntaba, le entregué el mosquete a Belrog. Sin embargo, en el momento en que dejó mi mano, la letra de la runa simplemente desapareció. Belrog murmuró para sí mismo. ¿El aura divina solo se activa cuando se la sostiene? Luego apuntó a otro objetivo con el mismo mosquete y comenzó a cantar algún encantamiento. Inyectó mana en el arma, se concentró durante los siguientes 5 minutos y apretó el gatillo en el objetivo distante. El enano respiró hondo y luego volvió a inyectar mana a través de sus manos.
Disparó el tercer y cuarto tiro de la misma manera. Proyectiles de maná salieron del cañón y un poco más tarde, el objetivo que estaba a unos 100 metros de nosotros se sacudió mientras hacía bam, bam. Ruidos. Me quedé totalmente estupefacto ante esta visión. Su Alteza, este es el poder real del mosquete. Belrock jadeaba pesadamente, como si se hubiera esforzado hasta el extremo en ese momento. Esta arma en particular es uno de los mejores ejemplos que hemos creado, y este nivel de habilidad para disparar rápidamente solo es posible a través de mucho entrenamiento. ¿Fuego rápido? Pero me pareció que estabas disparando un tiro, recargar y luego disparar otro. Belrock respondió con irritación con una expresión de insatisfacción. Este es el llamado disparo rápido visto desde nuestros estándares, Su Alteza. Esto ya es 5 veces más rápido que los mosquetes existentes. Bueno, para empezar, has estado inundando el arma con una cantidad estúpida de divinidad, por lo que tu nivel de poder de fuego mostrado no es sorprendente, y también Belrock gruñó un poco. A través de los misterios de Aura Divina, parece que la estructura interna del mosquete también se ha modificado. Ahora, originalmente, un mosquete ni siquiera debería ser capaz de soportar la cantidad de divinidad que normalmente le inyectabas y terminar rompiéndose. Entonces, cuando escuché el informe por primera vez, asumí que sería solo en el nivel de reforzar el arma. Pero ahora, esto. Belrock parecía emocionado mientras levantaba el mosquete por encima de su cabeza. Lo colocó para bloquear los rayos del sol y luego entrecerró los ojos. Este es un verdadero avance. La capacidad de reforzar las armas normales y de hacer que esas armas mágicas superaran a toda una generación de avances. Así fue como Belrock evaluó mi aura divina. Ahora que lo pienso, las notificaciones seguían diciendo algo sobre avance o algo así cada vez que usaba Divine Aura, ¿no? Belrock parecía estar en profunda contemplación, pero finalmente se dirigió a mí de nuevo. Mientras estás reuniendo divinidad y orando, ¿no estarías expuesto a peligros muchas veces como esa? ¿O sí? Eso pasa muchísimo también, te lo digo. Seguro que había sido arriesgado durante mis encuentros con los vampiros y los licántropos, y la historia no debería ser demasiado diferente si tengo que enfrentarme a los humanos en una etapa posterior. Especialmente en los casos de arcos o ballestas, podrían recargarse muy rápidamente y eso sería bastante peligroso para mí. Por supuesto, si las cosas se ponen realmente peligrosas, entonces estaba planeando convocar a mis no muertos y usarlos como escudos, sin importar si había testigos o no. Espere, ahora que lo recuerdo, Alteza, la magia de refuerzo de su cuerpo ya no está en el nivel de ser monstruosa. Debe ser al menos la mitad, o más de la mitad, de la fuerza física de un ogro. Y a un ogro se le suele llamar el rey de los bosques. Entonces, ¿qué tal? Belrock levantó la cabeza en mi dirección y preguntó. ¿Ponerse algún tipo de armadura? Belrock intentó explicar. Si te pones algo de armadura y usas aura divina para reforzarlos, entonces bueno, los hechizos mágicos de nivel medio abajo ni siquiera. Fue entonces cuando otro enano se acercó a nosotros con el paso pausado de un hombre en un paseo, y nos hizo un gesto con la mano. Los preparativos están completos ahora. Lady Hilda te está llamando, Alteza. Belrock chasqueó los labios con pesar antes de mirarme. Discutamos el asunto de su armadura en una etapa posterior. También podría regalarte un juego más adelante. Inclinó la cabeza como despedida y luego se acercó a los otros enanos. Enciende el horno de fundición. Prepara acero forjado, algunas piedras preciosas de espíritu seltera, plata blanca y hierba de muérdago. Y también, alquimistas. Mientras lo escuchaba a escondidas, el enano que se acercaba a mí me tiró de la ropa. Volví mi mirada hacia él. Él sonrió alegremente y dijo, vámonos, Alteza. Un festival destinado aquí está a punto de comenzar. En medio de la plaza del pueblo, Hilda caminó hasta una plataforma elevada sin una expresión notable en su rostro. En su mano derecha había una botella de licor, mientras que en la izquierda sostenía una taza. Los aldeanos la miraban fijamente, con las manos sosteniendo cestas de frutas. Hilda vertió el licor en la taza y, una vez que el líquido de color carmesí lo llenó, tomó un buen trago de la bebida aromática. Después de vaciarlo limpiamente, comenzó a rociar a los aldeanos debajo de la plataforma con el alcohol de la botella. Ella gritó: declaro abierto el Festival de la Sangre. Los aldeanos aplaudieron en voz alta. Los pétalos de flores estaban esparcidos por las cercanías del pueblo. Al mismo tiempo, se lanzaron al aire frutas de color rojo. Esta fruta me recordó a un tomate. Se agitaron en el aire y estallaron en pedazos después de alcanzar sus objetivos previstos. Los aldeanos estallaron en fuertes carcajadas cuando comenzaron a arrojarse estas frutas blanditas entre sí.
El Festival de la Sangre. Resultó que era un festival real que el feudo de Hilda se estaba preparando para celebrar. Era un festival en el que la gente hacía estallar las frutas carmesí para sustituir la sangre real y deshacerse de todas las desgracias que pudieran ocurrirles. El equivalente más cercano que pude pensar en la Tierra fue el Festival Anual del Tomate en España. Este también resultó ser el festival del que Luan me estaba hablando antes. Parecía que incluso la gente de Crimson Cross y Verdant Cross también estaban disfrutando del festival. Pero, ¿no se iban a quitar las máscaras de pico de pájaro y los pasamontañas? ¿Cómo iban a comer y beber así? Aparté la vista de ellos y comencé a admirar a los aldeanos que disfrutaban del festival. Bueno, realmente hay muchas bellezas en este lugar. Actualmente estaba sentado junto a una mesa colocada en la calle. Después de elegir una fruta roja parecida a un tomate cerca, corté un trozo antes de masticarlo. Mis ojos se abrieron por la sorpresa y rápidamente miré hacia la fruta. Vaya, como se esperaba del producto especializado del feudo, sabe realmente genial. Debería llevarme un poco y dárselo a Charlotte y Arman más tarde. Eso probablemente los hará felices. Fue entonces cuando colocaron una taza enorme sobre mi mesa con un fuerte tú, Su Alteza. ¿Qué tal si aceptas una foto nuestra? Los enanos se estaban reuniendo a mi alrededor. Parecían haber derribado a algunos ya, como lo demuestra su cutis rojo remolacha. Las docenas de enanos se estaban sonriendo como si se sintieran bastante complácidos por algo. Uno de ellos comenzó a verter el licor rojo de las botellas que sostenía con ambas manos en esa gran taza. Aunque la taza en cuestión era tan grande como mi cabeza, ahora el alcohol se estaba derramando por la parte superior. Aquí tienes. Adelante, Alteza. Disfrutar. Los enanos apretaban sus rostros muy cerca ahora. Solo pude sonreírles torpemente. Quizás este mundo no tenía una edad mínima para beber. Bueno, bebí en Ronía, así que supongo que no va a ser un problema. ¿Qué? Esta cosa sabe a soju mezclado con tomates molidos. Mi cabeza dio vueltas. Dios santo, esto es bastante fuerte, ¿no? Cuando me las arreglé para tragar toda la taza, un fuerte aplauso estalló a mi alrededor. Bien. Uno más, Alteza. Solo uno más. Se vertió más alcohol en la taza. Su Alteza. Nosotros también. Los aldeanos se acercaron a mí y vertieron aún más alcohol en mi taza. Mi cabeza estaba realmente dando vueltas ahora, pero bueno, no se sentía tan mal. En realidad, una sonrisa de satisfacción se estaba extendiendo por mis labios por sí sola. Las risas genuinas se desbordaban aparentemente por todas partes. A pesar de haber pasado por un evento horrible recientemente, me pareció que se estaban librando de la pesadilla a través de sus risas. Además, se sentía como si no fueran conscientes de mi condición de príncipe imperial. La razón de eso debe haber sido: todos, levanten sus tazas para brindar. Probablemente por Hilda. En lugar de una princesa imperial, parecía más una ciudadana normal disfrutando del festival de la aldea en este momento. Su atuendo era simple y sencillo. De hecho, ella tampoco intentó actuar elegante y culta. Sostenía una botella para verter el alcohol en las tazas de sus aldeanos mientras reía alegremente junto a ellos. Los monstruos se han desvanecido. Esta es la bendición de la diosa, Gaia. Y por mi querido hermano menor que ha logrado esta maravillosa hazaña, un brindis por Allen Olfolse. Salud. Tazas y vasos tintinearon ruidosamente entre sí. Capítulo 84, El príncipe imperial disfruta del festival, segunda parte. Mientras tanto, los frutos rojos continuaron volando y tiñendo el pueblo de carmesí. Supuse que los aldeanos y los enanos iban a tener dificultades para limpiar todo más tarde. Fue entonces que mis oídos captaron la risa de los niños. Moví mi cabeza en esa dirección. La nieta de Rafael, Alice Astoria, no pareció importarle su propio estado mientras se soltaba el pelo para disfrutar del festival. Para mí tenía algo de sentido, considerando que debió ser bastante duro trabajar como dama de honor en ese sofocante palacio imperial. Ella estaba lanzando los frutos rojos a los otros niños como si estuvieran teniendo una pelea de bolas de nieve. Sin embargo, ya debe haber perdido contra ellos una vez, porque estaba teñida de rojo de la cabeza a los pies cuando la vi. Alice estaba tirando frutas a los niños con una sonrisa juguetona en su rostro. Los niños esquivaron sus lanzamientos. Pero entonces una de las frutas perdidas entró volando y me golpeó en la cabeza antes de salpicar. El jugo pegajoso goteaba de la fruta. Lo sacudí ligeramente y también me reí en voz alta. Por otro lado, la cara del lanzador palideció en un instante. Todo el cuerpo de Alice pareció estremecerse mientras se inclinaba apresuradamente y se disculpaba. Lo siento mucho, Su Alteza. Sin embargo, esto no es nada.
Puedes relajarte, Alicia Astoria. A pesar de que le dije que todo estaba bien, ella siguió disculpándose una y otra vez mientras se inclinaba sin parar. Bueno, el dueño anterior de este cuerpo intentó asaltarla en el pasado, así que su reacción no pudo evitarse, pensé. Pero ser golpeado por una o dos frutas perdidas no fue nada importante, en realidad. Además, no se trataba a este festival de dejar que los frutos rojos te golpearan para deshacerte de tus desgracias en primer lugar, de todos modos. Entonces, esto también fue parte de los encantos de este festival. Leer en tu novela ligera verla temblar así solo me hizo sentir lástima por ella. Claro, charlamos mucho dentro de la biblioteca, pero aún debe haberle quedado mucho trauma. Cogí una taza y le pregunté, ¿quieres beber? Sin embargo, no hay necesidad de esforzarse. Ella miró cautelosamente a su alrededor cuando dije eso. Los enanos que nos rodeaban la miraban con ojos brillantes. Era bastante obvio que también querían que bebiera al menos una taza. Entendí totalmente su dilema. Los ojos brillantes de estos tíos hacían que fuera misteriosamente difícil decir que no. A pesar de su baja estatura, sus rostros pertenecían a tíos duros de mediana edad. Sin embargo, sus expresiones se parecían a niños de corazón puro. Sus apariencias externas verdaderamente únicas hicieron que sea doblemente más difícil de rechazar. Alice se encontró con mi mirada por un momento antes de sonreír con torpeza. En ese caso, tal vez un poco. Su taza y la mía tintinearon ligeramente. Luego procedimos a beber hasta llenarnos el corazón. Mientras tanto, los enanos que nos rodeaban charlaban ruidosamente. Me estaba poniendo un poco borracho, pero eso hizo maravillas al deshacerme de ese aire incómodo de antes. Ella parecía estar borracha también, ya que me hizo una pregunta con la tez enrojecida. Su Alteza. Esa magia de la resurrección, ¿cómo lo lograste? Tomé otro gulp de la bebida y fácilmente confesado. Es bastante simple. ¿Recuerdas la teoría que me dijiste antes? Una cantidad de divinidad totalmente absurda. Lo usé para mi magia curativa. También usé el cráneo de Amon y casi arriesgué mi vida para salvar el trasero de Luan. Aunque, todavía me estremezco hasta el día de hoy cada vez que miro hacia atrás a ese evento. Eso fue porque era tonto y no tenía idea de que la magia de la resurrección pudiera ser tan peligrosa. Ella continuó. Pero en tal caso, Su Alteza Luan debería haber muerto y su alma. Todo lo que tienes que hacer es atrapar el alma y arrastrarla de regreso a donde pertenece. ¿Eh? Los ojos de Alice se agrandaron por la sorpresa. ¿Capturar un alma? ¿Pero cómo? Ella murmuró suavemente en voz baja. Mientras colocaba la taza cerca de sus labios, intentó preguntarme de nuevo, pero pude ver que sus ojos se alejaban, casi a punto de desmayarse. Pero, ¿es posible semejante milagro? Bueno, es posible, al menos si soy yo. Uno necesitaría la combinación de los atributos de un sacerdote y un nigromante. Excluyéndome, lograr eso probablemente fue imposible para la gente de este mundo. Ella murmuró en voz baja. Oh, Dios mío, tal cosa era realmente posible. Sonreí con picardía y respondí. Sin embargo, no hay necesidad de sorprenderse. De todos modos, todo fue gracias a ti. Los ojos de Alice casi se salieron de sus órbitas esta vez. Bueno, no estaba mintiendo sobre eso. La magia de la resurrección que realicé fue una combinación de mi divinidad, el cráneo de Amon y el conocimiento de Alice. Si no hubiera pasado toda la noche contándome sobre la teoría básica, y si no fuera por el atributo de clase del juego que me ayudó a entender rápidamente la teoría sobre la magia, este milagro no podría haber ocurrido en absoluto. Aprendí todo lo que necesitaba de ti en la biblioteca esa noche, ¿ves? El primer príncipe imperial Luan Olfolse sobrevivió gracias a ti. Por lo tanto, está bien que se sienta orgulloso de este logro. Eres una sanadora excelente que nunca se rindió con su paciente ni siquiera hasta el final. Ella cerró la boca con fuerza. Sus ojos mostraban lo conflictiva y confusa que se sentía en ese momento. Sin embargo, eso no duró mucho. Vació su bebida de una vez y se levantó de su asiento. Soy Alice Astoria, nieta del arzobispo Rafael Astoria. Sostuvo las esquinas de su vestido y las levantó un poco antes de inclinarse elegantemente. Aunque tarde, este criado saluda a Su Alteza. Me gustaría expresar mi gratitud por curar al paciente de Su Alteza Luan Olfolse. Una sonrisa refrescante estaba ahora grabada en su rostro. Te agradezco desde el fondo de mi corazón. Le devolví la sonrisa en respuesta y levanté mi taza. Mientras me miraba directamente, ella también levantó la suya y chocamos nuestras tazas una vez más. Respondí. También estoy agradecido. Todo gracias a ti, he aprendido muchas cosas. Sí, las teorías que ella me enseñó sin duda mejorarían mis poderes en el futuro.
Hazme mucho más fuerte y cosas así. Justo cuando estaba a punto de tomar otro gulp del alcohol, me estremecí desagradablemente y mi cuerpo inconscientemente se puso rígido por sí solo. Sentí un escalofrío correr por mi trasero. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Una mirada punzante me apuñaló por la espalda. Incluso contenía una mezcla de intención asesina y locura también. Mientras derramaba gotas de sudor frío, miré cautelosamente detrás de mí e inmediatamente descubrí al dueño de esa mirada. Un anciano estaba parado en medio de los aldeanos. Las venas estaban abultadas en su frente, y las comisuras de sus labios temblaban siniestramente mientras continuaba mirándome. TL. En tercera persona POV. Charlotte se dirigía al este después de recibir la carta de recomendación del Santo Emperador. Acompañada por los paladines, viajó en un carruaje y viajó incansablemente durante un tiempo. Finalmente, el destino al que llegó fue una ciudad llamada Umite, ubicada en la región sur del territorio del imperio y cerca de la frontera con el reino de Aslan. Llevaba la carta de recomendación para la Academia Umite y fue a buscar a cierta persona que vivía en las cercanías de la academia. Encontró la dirección y llamó a la puerta antes de entrar. Fue entonces cuando una voz la llamó de repente. Entonces eres esa chica. La voz era baja y silenciosa. Sin embargo, la pura sensación de peso contenida en esa voz aplastó los hombros de Charlotte. Se tensó y observó a un anciano ante sus ojos. Su edad debe haber estado entre principios y mediados de los 80. También era delgado como un palo. Por alguna razón, también estaba vestido como un granjero pobre. Sin embargo, tenía una gran cicatriz de quemadura en la cara. Mientras descansaba ambas manos sobre un bastón, se sentó en una silla con la cabeza ladeada arrogantemente en ángulo. Su mirada, tan afilada como la espada de un tesoro, estaba fijada firmemente en ella. La marioneta de una niña a la que se le concedió el nombre de Eraiz. Charlotte dio un paso adelante. Se arrodilló ante el anciano y se inclinó. Charlotte Eraiz. Su Majestad me ha otorgado ese nombre. Mi nombre es Oscar Baldur. Su cuerpo se congeló instantáneamente ante esta revelación. Mientras derramaba espesas gotas de sudor frío, miró al anciano. El vicecapitán de la Orden de la Cruz Dorada, dirigido personalmente por el propio emperador, y también un hombre exaltado como el rey espada del imperio teocrático. También fue otro de los grandes héroes que luchó contra el ejército de no muertos del rey nigromante Amon. Te lo pregunto, niña. ¿Qué deseas? Charlotte respondió sin dudarlo. Es fuerza. ¿Y qué vas a hacer con esa fuerza? Juro servir y proteger al séptimo príncipe imperial. Si te dice que te mueras, mi vida solo es posible gracias a su gracia. Incluso mis padres han sido salvados por él. Para pagar esta deuda, estoy dispuesto a sacrificar mi vida. ¿Y si su Alteza te dice que lo mates? Charlotte se estremeció y miró al anciano. Oscar Baldur expresó su disgusto por la vacilación de Charlotte. Aún es un niño inmaduro, ya veo, y bastante estúpido para empezar. Escucha bien. No somos más que simples marionetas. Debemos llevar a cabo todas y cada una de las órdenes de la familia imperial, independientemente de cuáles sean. Si se nos ordena matar a los súbditos del imperio, entonces no debemos diferenciar entre hombres, mujeres, niños y ancianos y ejecutar a todos los que veamos. Incluso si ese mandato se extiende a nuestros amos, debemos cumplir su voluntad. Sus mandamientos son absolutos. No debe albergar una pizca de vacilación, un rastro de sospecha, ni siquiera una pregunta en su corazón. ¿Lo entiendes? Si nuestros amos nos ordenan matar, mataremos. No importa si clavamos una cuchilla en el corazón o cortamos la garganta. Mientras estén seguros de algo, debemos cumplir sin vacilar su voluntad. Si nuestro amo posee la legítima sucesión al trono, entonces debemos obedecer absolutamente el mandato. No se permitirá la desobediencia. Eso es algo que solo los herejes harán. El viejo se repitió como un loco. Sin embargo, Charlotte no dijo nada y siguió escuchando. Preguntaré de nuevo. ¿Y si su Alteza te pide que lo mates? ¡Qué tonto eres! El anciano se levantó de la silla. Sin embargo, eso solo hará que sea más satisfactorio domesticarte. El anciano usó la punta de su bastón para levantar la barbilla de Charlotte. Según el decreto imperial de su majestad, te convertiré en un verdadero monstruo. Por supuesto, eso es solo cuando logras sobrevivir hasta el final. Oscar Baldur la miró cuando las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Te felicito por convertirte en una marioneta de la familia imperial, Charlotte Eraiz. Capítulo 85, 049. El príncipe imperial está cazando a Santa -1, primera parte. En medio de una noche oscura y lúgubre.
Una persona que vestía una túnica roja saltaba hábilmente entre los tejados para moverse de un lugar a otro. Tenía un físico rechoncho, una barba abundante e incluso una gran bolsa roja a juego también. Los ojos de este ser se movían afanosamente por aquí y por allá. Finalmente, esos ojos descubrieron que un niño todavía estaba fuera de casa a pesar de las altas horas de la noche. Una sonrisa se extendió en los labios de este ser vestido de rojo antes de saltar silenciosamente desde el techo. Se abalanzó sobre el niño antes de empujar a su víctima dentro de la bolsa. La bolsa dio vueltas. Dentro estaba lleno de otros niños y empezaron a gritar juntos. El ser de túnica roja continuó sonriendo mientras saltaba hacia el techo, luego se alejó corriendo de allí. La conmoción llevó a los vecinos a abrir las ventanas y mirar al cielo. Y allí mismo, en la azotea, con la luz de la luna azul pálido brillando, había una criatura roja que se reía siniestramente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Los vecinos atónitos gritaron: «¡Está aquí! El diablo ha aparecido aquí! Llama a la guarnición. Leer en tu novela ligera com. Esconde a los niños. Date prisa y escóndelos». La gente llamó a esa criatura el Diablo Rojo. Les dijeron a sus hijos que si hacen cosas malas, el Diablo Rojo vendrá y los devorará. Sin embargo, esa historia no fue una fantasía, sino algo basado en la realidad. Un Diablo Rojo real deambulaba por esta ciudad. Pasé un mes más en el feudo de Hilda después de que terminó el festival. Finalmente, tuve que regresar a la capital, Laurensis. Mientras miraba el distante palacio imperial, las venas comenzaron a abultarse en mi frente. Hijo de puta, roba de hermano apestoso. Solo espérame, porque pronto te regalaré una bala sagrada en la cabeza. Tan pronto como entré al palacio, me recibió una gran fiesta de bienvenida. Sin embargo, ignoré limpiamente a todos los sirvientes y doncellas que se alineaban en el pasillo y continué alejándome hacia mi destino. También llamé de inmediato a un rifle mosquete. Los caballeros de Crimson Cross me seguían silenciosamente detrás de mí. Abrí la puerta de mi querido hermano mayor, las habitaciones privadas de Luan el False. 3 criadas muy desnudas gritaron y se protegieron apresuradamente con las sábanas. Alguien estaba ocupado paseando por un bosque cazando algunas bestias, pero aquí hay otro tonto que está ocupado viviendo una vida de ensueño con un cuerpo bestial. Como era un chico un poco bonito, supongo que se las arregló para hablar dulcemente con algunas damas crédulas. Mi estómago comenzó a doler por los celos. Sin embargo, a diferencia de las tensas sirvientas, Luan parecía bastante relajado. Se rió magnánimamente después de verme antes de ponerse la ropa con tranquilidad. Allen, ha pasado un tiempo. Escuché que has regresado. Estaba a punto de terminar aquí y salir a Welk. Sin embargo, Luan se quedó paralizado cuando vio el mosquete en mi mano. Allen, ¿qué estás haciendo con un objeto tan peligroso? Saca a esas chicas de aquí. Di una orden y los caballeros de Crimson Cross se quitaron la túnica y envolvieron a las mujeres con ellas, luego las sacaron de la habitación. Incluso si eran fanáticos religiosos, al menos también se estaban comportando como caballeros, así que estaba bien. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a inyectar divinidad en el mosquete. Allen, espera. Eso no es un juguete, hermano. La tez de Luan se oscureció rápidamente. Incluso se tambaleó hacia atrás. No te preocupes, hermano mayor. Caminé hacia él y luego apunté con el cañón a su cabeza. Esta bala contiene magia curativa, por lo que probablemente no morirás. Sin embargo, dado que te golpean de cerca, es posible que te duela un poquito. Los ojos de Luan temblaron visiblemente. Estoy seguro de que todavía encuentras insoportables las secuelas del hechizo de resurrección, así que como tu querido hermano menor, permíteme que te masajee la cabeza, ¿de acuerdo? Me reí y apreté el gatillo conteniendo mi rabia. Mientras salía de la habitación, miré detrás de mí. Luan estaba en el suelo, todavía gruñendo de dolor mientras se sostenía la frente. Allen, ¿no es esto demasiado? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu amado hermano? Lo miré, las comisuras de mis labios temblaron. Estoy agotado por el largo itinerario. Es por eso que estoy pensando en tomarme un descanso prolongado, y me gustaría que manejara todas las tareas originalmente destinadas a mí, hermano mayor. Si te queda algo parecido a la moral, entonces no debes negarte. Muy bien. Cometí el pecado de engañar a mi hermano pequeño, así que supongo que no se puede evitar. Luan gimió y asintió lentamente. Sacudió la cabeza y luego cambió su expresión a una sonrisa antes de continuar. En cualquier caso, bienvenido a casa, mi querido hermanito. ¿Por qué cojines? ¿Te estás riendo, no? Casi vomito en mi boca hace un momento. Amado, culo mío.
¿Dónde encontrarías a alguien bajo los cielos lo suficientemente despiadado como para enviar a su hermano menor a una cacería de licántropos? Enfadado, cerré la puerta de golpe detrás de mí. Bien, será mejor que deje de desperdiciar mi espacio mental en ese tipo. También podría negarme a hacer algo durante el próximo mes, incluso si tengo que recurrir a hacer un berrinche o algo así. Solo entonces podré desahogarme. Dado que mi control de la divinidad anteriormente atascado estaba mejorando, lo que debería hacer ahora era concentrarme en aprender nuevos hechizos mágicos. Después me dirigí a la biblioteca. Encontré un libro, lo abrí y lo leí todo. Un libro, 2 libros, luego 3. Todo gracias al atributo en el juego de ser un nigromante, pude absorber de inmediato todo el conocimiento en exhibición. Se sentía algo similar a leer libros de habilidades en los juegos. Excepto que también sentí que se estaba creando una habilidad basada en las teorías mágicas tan pronto como terminé de leer todos los libros diferentes. Además, si un grimorio resultara ser complicado o una parte de él me resultaba difícil de entender, entonces me costaría mucho más dominar lo que contiene. Además de eso, me enfrenté a muchos problemas al intentar leer y comprender grimorios que no entraban en las categorías de sacerdotes y nigromantes. Y finalmente, parecía que incluso la magia que dominaba variaría en efectividad dependiendo de mi habilidad con ella. Mientras me sumergía en el estudio, algo comenzó a irritarme un poco. Eché un vistazo a mi frente. Y ahí estaba, un anciano en silencio, mirándome intensamente desde más allá del hueco abierto de la puerta de la biblioteca. Ese anciano comenzó a hacer eso desde el festival en el feudo de Hilda. Para evitar que me miraran así, elegí algunos grimorios que parecían interesantes y salí de la biblioteca. Mientras caminaba por el pasillo, todavía sentía su mirada desnuda apuñalándome por la espalda. Una sirvienta abrió la puerta de mi habitación para traer mi desayuno. Sin embargo, Rafael estaba parado detrás de la puerta como un poste de luz a pesar de que era temprano en la mañana. Más tarde en el día, mientras caminaba por los pasillos, Rafael me persiguió en silencio mientras mantenía cierta distancia. Mañana, almuerzo, tarde, biblioteca, dentro de mi habitación, dentro de los pasillos. Seguí sintiendo esa punzante mirada sobre mí. Mientras derramaba gotas de sudor frío y espeso, miré directamente a Rafael. Esa mirada intensa y tranquila ni siquiera intentó ocultar la codicia contenida en su interior. Al principio, pensé que estaba planeando vengarse de mí por dañar a su nieta o algo así. Luego, dado que ella era su preciosa nieta y todo eso, pensé que él me estaba mirando para asegurarse de que no volviera a hacer todas esas cosas magnani. Pero esas conjeturas estaban todas equivocadas. Hombre, ni siquiera puedo respirar bien aquí. Santa vaca. ¿Este vejete sufre demencia o algo así? Hice lo mejor que pude para distanciarme de él después de sentir este presagio siniestro. Más tarde entré a los baños privados del Palacio Imperial. Rechacé a las sirvientas que se ofrecieron a lavarme el cuerpo, sino que les ordené que no permitieran que nadie entrara a los baños. Una vez que todo estuvo cerrado y seguro, sumergí mi cansado cuerpo en el agua tibia. Pero entonces, los músculos de mis ojos comenzaron a contraerse incontrolablemente cuando una cierta figura, tan natural y silenciosamente, se deslizó hacia el lado opuesto de la bañera. ¿Quién más podría ser que no sea Rafael Astoria? Se sentó en mi lado opuesto y luego continuó con su mirada tranquila pero intensa. Tragué mi saliva seca. ¿Qué pasa, Su Eminencia? Su Alteza Rafael finalmente rompió su silencio. ¿Tienes alguna idea de aprender magia de mí? ¿Qué demonios es esto? Dame un maldito urga. ¿En serio? Dentro de las habitaciones de Luan. Estábamos sentados junto a su balcón y yo estaba ocupado expresando mi rabia. Originalmente planeé disfrutar de un buen descanso durante al menos un mes, pero ahora estaba sufriendo un problema inesperado con un acosador. El primer príncipe imperial Luan trató de calmarme vertiendo un poco de té rojo en mi taza. ¿Qué tal si das un paso atrás y te calmas primero? Rafael simplemente desea enseñarte, eso es todo. ¿No es un honor considerable? Es una oportunidad para aprender de la investigación mágica número 1 del continente. Fruncí el ceño profundamente mientras tomaba un sorbo del aromático té rojo. Mientras tuviera acceso a los grimorios, podría aprender magia en cualquier momento. Si no lograba comprender una teoría mágica, podía preguntarle a Alice o consultar otros tomos relacionados. Eso es todo. Pero entonces, ¿qué me decías que hiciera? ¿Lecciones de tutoría privada 1 a 1 de ese vejete pervertido? Solo pensar en eso me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando se oyó un golpe en la puerta. Una vez que Luan permitió la entrada, una sirvienta entró. Estudió con cautela mi estado de ánimo antes de susurrar algo al oído de Luan. Él respondió: ya veo.
Hablaré con su majestad de inmediato. Después de asentir levemente con la cabeza, despidió a la sirvienta. Le comenté al verlo. Parece que estás bastante ocupado últimamente. Pero, de nuevo, él también había asumido mis deberes. Encontrar el tiempo suficiente para beber té como este sería un lujo difícil de conseguir para él. Sin embargo, Luan agitó la mano con desdén como si no hubiera nada de qué preocuparse. La Orden Negra está causando problemas nuevamente, eso es todo. Esa es una organización de la que también sé algo. ¿No fue ese en el que Morgana la bruja juró lealtad a Un pensamiento apareció de repente en mi cabeza. Capítulo 86, 049. El príncipe imperial está cazando a Santa-1, segunda parte. Todas las cosas relacionadas con los sacerdotes estaban básicamente desparramadas dentro del palacio imperial, pero por alguna razón, ni siquiera pude encontrar un indicio de ningún libro relacionado con la nigromancia, sin importar cuánto lo intenté. Luan siguió hablando mientras tanto. Seguro que son una gran fuente de dolor de cabeza, ¿no? Pensar que aparecerían en Umite de todos los lugares, esa es una ubicación delicada ya que muchos vástagos de nobles residen allí. Nos abalanzamos sobre ellos con la esperanza de eliminarlos para siempre, pero aún así lograron salir de algún otro lugar. ¿No hay libros relacionados con la nigromancia en el Palacio Imperial? Ante mi abrupta pregunta, Luan inclinó la cabeza de un lado a otro. Por supuesto que no habría ningún material tan ominoso guardado en el palacio. La mayoría de las veces, se almacenan en regiones cercanas. Muchos de ellos también se almacenan en Umite Academy. Los magos están encargados de administrarlos, en realidad. ¿Tienen muchos de ellos? Más correctamente, tomos relacionados con la nigromancia, por supuesto. Las habilidades que pude usar hasta ahora tenían un alcance bastante limitado. Pero a juzgar por cómo parecía haber restricciones en las habilidades que traté de imaginar, debí de carecer del conocimiento suficiente relacionado con ese tema en particular. En ese caso, ¿y si tuviera acceso a las cosas que podrían llenar los vacíos? ¿O eso? Sí, hay muchos. Después de todo, la mayoría de todos los grimorios que se han recopilado a lo largo de los años se almacenan en la academia. Una sonrisa estalló automáticamente en mi rostro cuando escuché lo que dijo Luan. ¿Por qué? ¿Estás interesado? Obviamente. Desde que era un nigromante antes de ser un sacerdote, después de todo, leer en tu novela ligera aunque la presencia de la Orden Negra era una molestia, ese lugar seguro sonaba como un lugar atractivo para pasar mi tiempo libre. Mi control divino estuvo al borde de la perfección después de estudiar el grimorio de Morgana la bruja. Conseguí en mis manos un grimorio que me permitió volar un progenitor vampiro de una pequeña bruja en mal estado como ella, entonces, ¿cómo no podría ser tentado por la idea de numerosos grimorios al cuidado de esos magos, además de todos esos elementos que igualaron? ¿Esos libros en valor? Ese lugar era prácticamente un tesoro para alguien como yo. Y una cosa más. Todavía tenía una cuenta que arreglar con esos bastardos de la Orden Negra también. Miré a Laun y me dirigí a él. Me gustaría hacer una oferta. Alguien del nivel de Morgana la bruja ni siquiera representaría un problema para el yo actual. En ese caso, lo mismo probablemente debería aplicarse también a la Orden Negra. Demonios, todos deberían estar en un nivel mucho más bajo en comparación con un vampiro, apuesto. Eliminaré la Orden Negra por ti, así que, ¿qué tal si me das unas vacaciones a cambio? TL. En tercera persona POF. Un montón de cucarachas apestosas. El santo emperador Keltorfol se escupió un improperio. Actualmente estaba revisando un informe. Los movimientos de la Orden Negra detectados en la región de Umite. Como prueba, se ha detectado a su familiar, Diablo Rojo. Estos bastardos finalmente han perdido la cabeza. Pensar que se atrevieron a construir un nido en un lugar donde Oskal llama hogar. ¿Les parecemos marcas fáciles o algo así? Kel chasqueó los labios mientras sus cejas se fruncían profundamente. La Orden Negra fue una de las 5 principales organizaciones del inframundo. Por supuesto, no era más que un cachorro recién nacido en comparación con el poder del imperio teocrático. El verdadero problema era su naturaleza reservada. Crimson Cross ya había capturado y torturado a algunos de los miembros de esta organización, pero incluso los capturados no sabían nada en detalle sobre su propio grupo. Esta organización parecía estar completamente envuelta en un espeso velo. No había forma de averiguar la estructura de mando, ni tampoco era fácil localizar dónde se escondían. Fue en este punto que Kel recordó el rostro del séptimo príncipe imperial. Si fuera ese chico, podría atraparlos con bastante facilidad. Después de todo, ese chico incluso cazó a los licántropos con bastante facilidad.
Según el testimonio del arzobispo Rafael, el niño mostró un nivel abrumador de poder en ese entonces. Y los muertos vivientes santos también fueron vistos en acción. Con eso, el orden de los posibles sucesores del trono imperial se había decidido prácticamente. Luan, Hilda y luego Allen. El resto fueron todos descalificados. Eran demasiado cobardes o sus niveles de habilidad no estaban a la altura. Si fueran esos tres, entonces no traicionarían a quien fuera el próximo emperador. No, se respetarían unos a otros. Esto significaba que el imperio teocrático en el futuro no tendría nada que temer si uno de esos tres se convertía en el próximo emperador, mientras que los dos restantes brindaban su apoyo. Kelt echó un vistazo a otro informe y confirmó su contenido. El descubrimiento de un individuo que puede ser el príncipe heredero imperial desaparecido. Ubicación, un mercado en Aslan en el sur. Todavía me está volviendo loco, hijo mío. ¿Sigues vivo o ya estás muerto, hijo? Kelt solo pudo gemir impotente. Después de que terminó una guerra contra Aslan, el príncipe heredero imperial desapareció. Ya sea que uno estuviera vivo o muerto, él o ella todavía dejarían algunos rastros de sí mismos en alguna parte, pero hijo suyo ni siquiera permitió que eso sucediera. Los pensamientos de Kelt se complicaron aún más cuando pensó en su único hijo. Desvió su mirada hacia otro informe. Los movimientos del reino de Aslan se consideran sospechosos. Se detecta el movimiento del cuerpo de nigromancia, compuesto principalmente por nigromantes. Y estos bastardos se han vuelto locos como un grupo. ¿Aslan se estaba preparando para otra guerra más? Ahora que los vampiros y los licántropos habían sido atendidos, era el turno de los humanos de volverse locos y alborotar. No, espera, el imperio siempre había estado lidiando con estos bastardos locos que se atrevían a hacer estragos uno por uno, ¿no? Kelt volvió la cabeza y miró su escritorio. Muchos más documentos esperando su atención estaban esparcidos en su superficie. Los territorios del imperio eran vastos y muchas de sus naciones vecinas dependían de él. Esto resultó en una montaña de trabajo que necesitaba ser examinado. Se sintió mareado por la perspectiva de la tarea que tenía entre manos. Debería haber abdicado antes y retirado, pero su único hijo, el príncipe heredero imperial, tuvo que desaparecer tan pronto como ascendió al trono. Todo gracias a eso, Kelt tuvo que volver al meollo de las cosas nuevamente. Ese maldito hijo suyo ni siquiera estaba actuando como un hijo filial y todo eso. Por lo menos, debería haber mostrado su rostro si estaba vivo, o dejar que sus restos fueran descubiertos si no. En ese caso, podrían celebrar un funeral adecuado o algo así. Kelt solo pudo sonreír con amargura. Aunque no tendría nada más que desear si todavía estás vivo en algún lugar, hijo. Fue entonces cuando se oyó un golpe en la puerta. Se abrió y Luan entró en la cámara. ¡Qué excelente momento fue este! Kelt empujó una gran pila de documentos en dirección a Luan. Este último sonrió con torpeza pero aún así los recibió sin quejarse. Kelt le preguntó, preguntándose si este niño había venido a ayudar a su abuelo. Pero eso nunca sucedería. Después de su resurrección, punk había estado ocupado dedicándose a todas esas cosas maravillosas que antes no podía disfrutar hasta ahora. Aunque nada de eso alcanzó el nivel de un magnani, no había duda de que Luan estaba pasando el mejor momento de su vida en este momento. Luan Olfol se sostuvo la mirada inquisitiva de Kelt y habló. En realidad, estaba pensando en enviar a Allen a Umite, abuelo. Las cejas de Kelt se levantaron. Sí. El propio Allen se ofreció como voluntario para ir. Dice que tiene una cuenta que saldar con la Orden Negra. Esto realmente tenía sentido para Kelt, ya que ya recibió un informe sobre este tema. Allen casi muere por culpa de esa bruja llamada Morgana, después de todo. Su deseo de venganza nació de ese incidente. Si no es así, entonces podría ser. Su Alteza estaba al mando de los santos no muertos. Este es el descubrimiento del siglo que puede probar irrefutablemente la grandeza de la diosa Gaia. Si es su orden, Majestad, no tendré más remedio que enseñar a su Alteza. Lo convertiré en una potencia absoluta que transmitirá el noble poder y la grandeza de nuestro imperio teocrático por todas partes. Por eso, por favor, emita su decreto imperial. Aquellas palabras apasionadas pertenecían al arzobispo Rafael. Santo no muerto, qué concepto tan atractivo era. Un ejército de muertos vivientes que no impregna el aura de la muerte, sino el poder sagrado de Gaia. Una existencia de una base diferente en comparación con lo que podían convocar los nigromantes. Con él, se podría argumentar con seguridad que la diosa de la vida, Gaia, ahora poseía un tipo de autoridad divina que podría amenazar al dios de la muerte, Yudai. La nigromancia era un poder prohibido que solo era legal de usar en Aslan.
Pero, ¿y si se pudiera utilizar una versión de eso incluso dentro del imperio teocrático? Sin lugar a dudas, se produciría una ruptura que cambiaría la época dentro de la estructura política de Aslan. Sus valores serían sacudidos hasta la médula y muchos de sus súbditos probablemente también convertirían religiones. Pensar en todas las posibilidades hizo que Kelt se emocionara bastante. Tanto es así que estuvo tan cerca de pedirle a Allen que le mostrara estos santos no muertos en este momento. ¿Pidió algo a cambio? Kelt le preguntó a Luan. ¿Preguntar algo a cambio? De hecho, me preguntó sobre los grimorios mágicos. Tomos del nigromante y, seguro, ese chico debe haber estado pensando en algo. Luan pareció sorprendido por la rápida decisión del emperador. Aslan ha estado haciendo maniobras sospechosas últimamente, de todos modos. Deben estar planeando trabajar junto con la Orden Negra para hacer algo. La Orden Negra era una organización construida sobre la base de la nigromancia. Y aparentemente, parecían tener lazos estrechos con el reino de Aslan que adoraban al dios de la muerte. No sé qué están tramando juntos, pero sería bastante refrescante de tenerlos en seco, ¿no estás de acuerdo? Keltorfol se dirigió a Luan. No escatime recursos para apoyar al niño. Si quiere algo. Kel miró profundamente a Luan. No importa lo que sea, haz que suceda. Capítulo 87, 050. El príncipe imperial está cazando a Santa-2, primera parte. Arman y yo subimos a un carruaje después de que terminaran 2 semanas de preparación. Y al 10º día de viaje a Umite. El interior del vagón hacía ruidos sordos debido a las superficies irregulares de la carretera. Arman empujó un documento en mi dirección. Es su nueva identidad, Su Alteza. Con la ayuda del señor feudal Genald, pudimos darte la identidad falsa de su hijo adoptivo. También aquí. Parece que Su Alteza Luan deseaba que pasaras un momento tranquilo pero agradable en nuestro destino. Sacó otro documento y me lo entregó. Este es un documento de transferencia a la Academia Umite. Como tienes la identidad de un estudiante, la Orden Negra no debería sospechar de ti de inmediato. De hecho, pasar algún tiempo como estudiante mientras cumple con sus deberes tal vez sea. Hombre, mi hermano mayor hizo algo innecesario, ¿no? Olvídate de ser un estudiante o lo que sea, se terminará tan pronto como descubra dónde se esconden esos apestosos, ¿sabes? Lo que quería era el derecho a acceder libremente a la biblioteca. Ah, y también esos tomos relacionados con la nigromancia bajo la dirección de los supervisores de la biblioteca. Arman abrió el cristal de la ventana del carruaje. Se estaba haciendo bastante profundo en la noche. Si no tuviéramos linternas en nuestro carruaje, habría sido casi imposible discernir algo en nuestra vecindad. Incluso en la oscuridad de la noche, pude ver las luces de una ciudad que venían de debajo de la colina en la distancia lejana. Deberíamos llegar a nuestro destino más tarde esta noche, Alteza. ¿Pero realmente no necesita ningún acompañante? Actualmente, nuestro carruaje no tenía escoltas ni guardias simples. Le pedí a Luan que lo hiciera para poder moverme libremente dentro de Umite. No importa. De todos modos, ya sabes que soy capaz de hacerlo. Leer en tu novela ligera Arman sabía muy bien lo que podía hacer. Y parecía saber cómo guardar secretos, ya que todavía no le ha contado nada a nadie. Sin embargo, todavía estaba un poco confundido acerca de que él no informara la verdad al Santo Emperador. Además, será más conveniente para mí sin testigos presenciales. Pero Su Alteza, su seguridad. Bueno, déjame preguntarte esto entonces. Entre el Vampire Count de Ronia y la Black Order, ¿cuál de los dos crees que es más fuerte? Incluso si los miembros de la Orden Negra atacan en masa, no podrían dejar un rasguño en ese conde de vampiros. Bueno, en ese caso todo está bien, ¿verdad? Mientras respondía así, leí el contenido de los documentos. El propio emperador me proporcionó personalmente la información necesaria esta vez. Información relacionada con los incidentes y diversos delitos de los que fue responsable la Orden Negra. Por ejemplo, devastar despiadadamente pueblos, cometer asesinatos e incluso secuestrar niños también. Sin embargo, todos estos incidentes podrían considerarse a pequeña escala al nivel de una aldea. No tenían los recursos ni los talentos de los vampiros para infiltrarse en el Palacio Imperial, ni poseían la fuerza suficiente para sacudir una región como lo habían hecho los licántropos. Es decir, no eran más que pequeñas patatas fritas. Hombre, es realmente sorprendente saber que esos delincuentes de poca monta apuntaban a mi vida. Sin embargo, iban a ser útiles a su manera. Poseían una considerable riqueza de conocimiento mágico. Dado que su propia vida tenía que ser puesta como garantía, literalmente arriesgaron sus propias vidas para investigar y refinar su magia.
Esto naturalmente indicó que deberían estar en posesión de muchos libros y artículos valiosos relacionados con su investigación. Ya que estoy tratando con gente mala aquí, está bien hacer lo que quiera, ¿verdad? El Santo Emperador me concedió personalmente la autoridad de un inquisidor de la herejía. Debido a que era su comando imperial, nadie podría obstaculizarme a menos que 3 o más arzobispos estuvieran de acuerdo en hacerlo. Como los bastardos de la Orden Negra fueron los villanos en este caso, quedaría completamente en mis manos si elijo asarlos vivos o cortarlos en pedacitos. Su Alteza. Tu expresión actual se parece demasiado a Su Majestad. Arman, sentado en mi lado opuesto en el carruaje, estaba harto. Me estremecí y me apresuré a tocar mis labios. ¿Desde cuando empecé a hacer sonrisas espeluznantes como esta? No hay manera de que me parezca a mi abuelo. En realidad, eres una copia perfecta de Su Majestad. Me chasqueé los labios con tristeza antes de continuar. Por cierto, ¿qué es esto? Empujé uno de los documentos que contenían información. Arman se hizo cargo, lo examinó y luego respondió. Ah, es el Diablo Rojo. Bueno, ya conoces esa historia, ¿no? El del Diablo Rojo que viene a secuestrar a niños que se portan mal. ¿Eso es como un cuento de hadas o algo así? El Diablo Rojo existe realmente, Su Alteza. Por lo que escuché, tiene un cuerpo rechoncho, barba descuidada y viste ropa roja. Mientras lleva una bolsa roja colgada a la espalda, atraviesa los tejados. Espera, ¿no es básicamente una descripción de Santa? ¿Santa Claus secuestra a niños? ¿No suena algo así como una idea para una película de terror? Vaya, este mundo puede ser tan extraño. La Navidad es Halloween, mientras que Santa también aparece en medio de la primavera. La verdad es que esa cosa no es más que un familiar empleado por la Orden Negra. Según Arman, la criatura fue fabricada combinando todo tipo de zombies. Se sentó un paso por encima de un ghoul en la escala evolutiva, y aparentemente también poseía un conjunto de habilidades considerable. Arman continuó. La criatura es inesperadamente fuerte, Su Alteza. ¿Pero qué pasa si luchas uno a uno? Será mi victoria, por supuesto. Arman se sentó orgulloso en su asiento. El problema en cuestión es cómo localizar a los Diablos Rojos. Realmente sobresalen borrando su presencia. Incluso el paladín más hábil los echaría de menos fácilmente a menos que los bastardos estuvieran frente a su cara. ¿Fue por eso que los chicos de la Orden Negra recurrieron al Diablo Rojo? Los que estaba a punto de enfrentar eran nigromantes. Un subtipo de magos que eran famosos por ser inválidos que se encerraban en algún rincón húmedo de una habitación en algún lugar. No había forma de que estuvieran dispuestos a ensuciarse las manos personalmente. ¿Eso significaba que no podría aferrarme a sus aromas? Me preguntó. Tal vez eso también sería una tarea difícil para mí. Si estuviéramos hablando de los no muertos, claro, podría oler el hedor de su energía demoníaca, pero como estábamos tratando con personas vivas aquí, tuve que usar ojo de la mente para confirmar sus estados. Por ejemplo, no habría descubierto la verdadera identidad de Morgana si no fuera por esta conveniente habilidad. En ese caso, podría necesitar algún tipo de cebo. Así es, necesitaba algo para tentar a esos inválidos que se escondían en el rincón oscuro para que se mostraran de alguna manera. Todos los niños secuestrados hasta ahora tenían entre 10 y 16 años. Pero no podría usar a un niño como cebo, incluso si eso es lo que los bastardos de la Orden Negra estaban buscando secuestrar. Abruptamente comencé a parpadear en el siguiente momento. Espera un minuto, ¿cuántos años tengo este año? ¿No cumplí 16 años este año? Ya sabes, por si acaso. Déjame preguntarte esto. ¿Qué crees que pasará si un chico de 16 años está parado solo sin guardias ni gente cerca? Las cejas de Arman se levantaron ante mi pregunta. Como secuestrador, ¿no te interesaría eso? Nuestro carruaje solo logró llegar a la ciudad de Umite a última hora de la tarde. Este lugar ni siquiera tenía paredes exteriores circundantes de las que hablar. Nos bajamos del carruaje y comenzamos a caminar por las avenidas de la ciudad para tener la sensación de disfrutar de un viaje sencillo. Las horas eran tarde, pero una calle normal de la ciudad aún debería estar llena de pasos que pertenecían a viajeros, aventureros o andos. También debería haber muchas luces brillantes provenientes de todas partes. Sin embargo, en este momento, ni siquiera se podía ver un indicio de su presencia y también estaba inquietantemente silencioso. En realidad, pude ver a varios soldados patrullando con mucha más frecuencia. Sin embargo, era comprensible. Debido a la apariencia del Diablo Rojo, la gente simplemente evitaba deambular por las calles por la noche.
Quizás debido al atuendo de Arman, los soldados que patrullaban solo conversaron brevemente con nosotros antes de dejarnos pasar. Mientras caminaba por la calle de la ciudad, dirigí mi mirada hacia un gran aviso público pegado a una pared cercana. Cuidado con el diablo rojo. Si algo le sucede a su hijo, avise a la guarnición de inmediato. Un dibujo de una cosa roja iba acompañado del aviso de advertencia. El espacio al lado del aviso estaba dominado por consultas garabateadas que preguntaban sobre el paradero de los niños desaparecidos, así como las ilustraciones de cómo eran los niños, que probablemente fueron colocados allí por los propios padres desesperados. Tenía la sensación de que la gente sufría de terror genuino mientras miraba todos estos carteles. Solo podía lamer mis labios por ahora. Mientras me sentía arrepentido por lo que acababa de ver, aparté la vista de los carteles de niños desaparecidos y la imagen del diablo rojo. No importa cómo lo mire, esa cosa era un maldito Santa Claus. Mire ese cuerpo, esa barba, incluso la bolsa que colgaba de su espalda, los 9 metros completos. Fue entonces que me dolió la punta de la nariz. Mi mirada se desvió automáticamente hacia la dirección del hedor ofensivo. Había algo corriendo por los tejados mientras proyectaba su larga sombra desde la fría luz de la luna. Capítulo 88, 050. El príncipe imperial está cazando a Santa-2, segunda parte. Usé la divinidad para mejorar mi vista. Y lo que vi a continuación fue una existencia con un cuerpo corpulento, labios risueños y un sombrero rojo presionado sobre su cabeza. Sí, era el diablo rojo, y actualmente corría junto con una bolsa roja que se movía visiblemente en su espalda. No solo eso, también había 2 de ellos. 2 santas se movían de una manera sorprendentemente ágil que contradecía sus formas corporales redondas. A pesar de que los estaba mirando con mis propios ojos, esas 2 criaturas simplemente no emitían ningún sentido de presencia al que pudiera aferrarme. A pesar de que vestían ropa roja y podía verlos correr, todavía no podía recoger sus existencias en absoluto. Era como mirar a una criatura que no podía ser reconocida conscientemente. Supuse que aquí estaba en juego algún tipo de magia que engañaba a los ojos del observador y ocultaba la presencia de uno. ¿Podría ser esa la razón por la que esas criaturas no habían sido capturadas hasta ahora? Si no fuera por su hedor, ni siquiera yo habría podido descubrirlos a pesar de que corrían abiertamente por los tejados. Solo entonces Arman los notó. Rápidamente desenvainó su espada. Alerta a las patrullas. Y caza a uno de ellos tú mismo. Leer en tu novela ligera com. La seguridad de nuestros sujetos tiene prioridad. ¿Podría ser que no confías en mí? Me quedé mirando a Arman. He cazado tanto al progenitor vampire como al progenitor Lycan. Una pequeña fritura como esa ni siquiera me dejará un rasguño. Vamos a cazarlos a ambos y rescatar a los niños que se encuentren dentro de esas bolsas en el proceso. Convoqué mi rifle de mosquete y luego, después de reforzar mi cuerpo, corrí hacia adelante. Corrí por las calles a paso rápido antes de entrar en un callejón oscuro. Mientras olfateaba el hedor de los objetivos que ya no eran visibles para mis ojos, continué mi búsqueda. Y luego, miré hacia los tejados de las casas alineadas en el callejón. Un Papá Noel estaba empujando su cuerpo redondo por la chimenea con un gruñido antes de desaparecer de mi vista. Maldita sea, tal vez ese es el verdadero Santa. No voy a hacer todo lo posible para evitar que lo real trate de distribuir regalos a los buenos niños, ¿verdad? Giré mi rumbo hacia la casa en cuestión. Al mismo tiempo, inyecté divinidad a través de mi cuerpo. Después de derribar la puerta principal de una patada, escuché gritos espeluznantes. Subí corriendo las escaleras y llegué al primer piso en un instante, luego miré al Santa Claus que estaba parado frente a la chimenea conectada a la pared. Estaba agarrando un enorme machete. La sangre goteaba de la hoja. Un hombre y una mujer adultos yacían boca abajo ante la criatura. Mientras tanto, un niño gritaba y se resistía desde el interior de la bolsa roja que colgaba de sus hombros. Sin embargo, el ruido se fue apagando gradualmente. Magia que bloquea el ruido, ¿verdad? La mirada del falso Santa Claus se dirigió hacia mí. Tenía las mejillas regordetas, pero el resto de la cara estaba contorsionada y pudriéndose horriblemente. Sus ojos muertos rodaron y sus afilados dientes relucieron bajo la luz de la luna desde más allá de la línea de la mandíbula desgarrada. Hizo el ruido único de no muerto y comenzó a inclinar la cabeza. Pero luego, bajó su postura antes de abalanzarse sobre mí. La cosa balanceó su machete, pero lo esquivé fácilmente. Después de bajar la cabeza para dejar que la hoja volara sobre mí, apunté con el mosquete a la maldita cabeza de la cosa y apreté el gatillo. La cabeza del no muerto explotó y cayó de rodillas antes de colapsar en el suelo con un tu. Escupí un suspiro de alivio antes de abrir la bolsa.
Un niño lloroso emergió de adentro y saltó a mis brazos. Le di unas palmaditas en la cabeza al chico, pero tuve que taparle los ojos con urgencia mientras lo hacía. Dirigí mi mirada hacia la chimenea, hacia los padres muertos del niño. Estaban de pie como zombies. En sus condiciones actuales resurrección no se podía usar en ellos. Seguí cubriendo los ojos del chico mientras llamaba a la pala desde la ventana de mi artículo. Los padres yacían inmóviles, muertos. El niño siguió llorando. Lo envolví cálidamente en una manta y esperé. Poco tiempo después, Arman y algunos soldados que patrullaban aparecieron en la casa. Parecía que también lograron lidiar con el otro Santa. Y así, tomé la custodia de los dos falsos Santas muertos. Eché un vistazo más de cerca a los cadáveres de Santa. Sí, era un tipo de zombie que nunca había visto antes. No solo fue rápido, su fuerza física también fue excelente. Además de todo eso, venía equipado con algún tipo de habilidad especial que evitaba perfectamente que emitiera cualquier sensación de presencia. Tuve la sensación de que estas cosas fueron creadas con el propósito de asesinar, o tal vez para lidiar con los cabos sueltos. Sí, hice la decisión correcta al venir aquí. Resultó que una organización de nigromantes conocía formas de convocar a más variedades de no muertos. Los restos de los padres fueron entregados a la guarnición. El niño se aferraba a sus padres y seguía llorando incluso ahora. ¿Qué pasará con el niño? Lo más probable es que lo envíen a un orfanato, Alteza, respondió Arman. No me di cuenta de que me estaba mordiendo el labio inferior hasta que dije algo. Esto es una locura. Esos hijos de puta roba, tenemos que limpiar esto muy rápido. Vaya y obtenga todos los informes sobre cada incidente que ha ocurrido hasta ahora. Podría ser un simple estudiante transferido en este momento, pero Arman todavía era un paladín. No debería ser difícil para él tener en sus manos los informes que le dije que adquiriera de la guarnición. Recogí los cadáveres de Santa y los guardé en la ventana de mi artículo. Supuse que era muy valioso investigar estas cosas. Los muertos vivientes que han estado usando, los usaré para mí y dejaré que esos bastardos prueben su propia medicina muy pronto. Cerca de un pueblo en las afueras de Umite, dentro de cierta sección del bosque donde todos sus árboles habían sido talados, se podía encontrar una docena de caballeros pertenecientes a la Orden de la Cruz Dorada. Estos caballeros estaban equipados con brillantes armaduras doradas y levantaban sus vainas. Luego, comenzaron a cortar en dirección a Charlotte con sus armas. Ella fortificó su cuerpo con divinidad y se defendió contra los ataques entrantes. Continuó apartando las vainas, pero una a una aterrizó en su espalda. Se abrió una herida y la sangre bailó en el aire. A pesar de que gruñó de dolor, todavía apretó los dientes con fuerza y continuó blandiendo su espada. Finalmente, 3 de los caballeros de la Cruz Dorada colapsaron mientras sangraban un poco. Los otros caballeros en espera se los llevaron y trataron sus heridas. Oscar estaba viendo este duelo con los ojos muy abiertos. ¡Excelente! Simplemente no puedo creer que la familia imperial haya logrado pescar un monstruo de este calibre en alguna parte. Mientras jadeaba pesadamente, Charlotte volvió la cabeza hacia la dirección de Oscar. Sin embargo, todavía no es suficiente. Si es solo en este nivel, no puedes proteger a la familia imperial de los verdaderos monstruos. Oscar se levantó de su silla. Luego tomó personalmente una vaina blanca que contenía una espada y entró en la refriega. Como resultado, la intensidad y la dificultad del entrenamiento empeoraron. Asistió a la academia durante el día para educarse sobre varios temas. Y por la noche, se enfrentaría a los caballeros de la Cruz Dorada para perfeccionar aún más sus habilidades. En este día en particular, cayó lluvia. Ella estaba en el suelo, vomitando sangre. Obligó a su cuerpo a levantarse del suelo embarrado. Oscar, que la estaba mirando, habló con voz cínica. ¿Vas a rendirte ahora? No es mala idea abandonar los caminos de la espada y vivir como una campesina. Tal vez sea una vida más feliz para ti. No, ella tenía un objetivo. Un objetivo de fortalecerse para proteger a esa persona. Ese fue el impulso que la motivó a seguir adelante. Oscar estaba sonriendo profundamente satisfecho. En efecto. Así es como debería ser. Levantó la vaina de color blanco y la giró en dirección a Charlotte. Ella lo esquivó y rápidamente se lanzó contra el torso de Oscar. Sin embargo, su espada chocó contra la vaina de Oscar. Estaba realmente impresionado. Definitivamente te volverás más fuerte. Más y más. Por el bien de la familia imperial, vuélvete aún más fuerte. Charlotte apretó los dientes. Todo eso fue una tontería. No le importaba la familia imperial. Lo que quería lograr era solo una cosa. La benefactora que le dio a sus padres un funeral adecuado y salvó sus almas, e incluso le dio otra oportunidad en la vida.
Ella solo quería estar a su lado. Nada más y nada menos. Mientras apretó los dientes, continuó blandiendo su espada nuevamente. Capítulo 89, 051. El príncipe imperial está cazando a Santa-3, primera parte. Encontré alojamiento en una posada local y pasé una semana en la ciudad. Mientras mordía la barra de pan que tenía en la mano, seguí mirando a Arman. Actualmente estábamos dentro de mi habitación alquilada. Yo pregunté primero. ¿Cuántos niños han sido secuestrados hasta ahora? 15 en total, Su Alteza. Según la inteligencia, esos bastardos de la Orden Negra habían estado haciendo sus movimientos cada 3 o 4 días, a veces con un intervalo de una semana antes de que llegáramos a la ciudad. 15 niños ya. Y eso también en el lapso de un mes. Esos bastardos, olvídate de ser reservados y todo eso, era bastante seguro asumir que se estaban declarando abiertamente. Pensé que para un grupo que se asustaba fácilmente como ese, sus acciones hasta ahora habían sido un poco exageradas. Eso es mucho. Escuché que hay muchos niños de varias familias nobles viviendo en esta ciudad. Considerando eso, ¿no es la seguridad de esta ciudad demasiado laxa? Los bastardos solo han secuestrado a niños de familias plebeyas. Hasta ahora no ha habido víctimas de la aristocracia, Alteza. Sentí mucha insatisfacción por eso. Incluso comencé a preguntarme si la guarnición de la ciudad asignó una parte de sus fuerzas para proteger solo a los nobles. Arman notó mi mirada de insatisfacción y negó con la cabeza como si hubiera leído mi mente. Por favor, no lo malinterprete, Alteza. Los vástagos de las familias nobles emplean sus propias fuerzas privadas como guardias. Sin mencionar que incluso los bastardos de la Orden Negra no se atreverían a tocar a los nobles. Después de todo, no querrían ver las fuerzas de los nobles enviadas a todos los rincones de la ciudad. Habló con un largo gemido. Tomé un sorbo de la taza de té y seguí preguntándole. ¿Cuál es la fuerza más poderosa actualmente presente en esta región? Leer en tu novela ligera com. Es la Orden de la Cruz Dorada, Su Alteza. Como estamos ubicados bastante cerca de la frontera con Aslan, una parte de esta famosa orden siempre está estacionada cerca. Me sorprendió su respuesta y le devolví la mirada. ¿La Cruz de Oro, dices? ¿No era esa la orden de los caballeros directamente bajo el mando del Santo Emperador? El ejército celestial, el cuerpo de paladines, la Cruz Verde, la Cruz Carmesí y, finalmente, la Cruz Dorada. Estas eran las 5 fuerzas principales de la familia imperial, y la Cruz Dorada era la más fuerte de todas. Tampoco moverían un músculo sin la orden del emperador. Monstruos tan poderosos estaban estacionados aquí y, sin embargo, no podían detener los secuestros. Desafortunadamente, su campo de especialización no es adecuado para esta tarea, Alteza. Más importante aún, la Orden Negra solo comenzó a construir su nido aquí hace poco más de un mes. Si notaban a algún perseguidor, no dudarían en deshacerse de los Diablos Rojos. Como tal, no tenemos mucha información para continuar. Si lo desea, puedo solicitar la ayuda de Golden Cross. Con su autoridad actual, debería ser posible movilizarlos. Solo Yoyaman aquí fue suficiente para eliminar a los Diablos Rojos sin mucha dificultad. Pero si la Cruz Dorada comenzaba a movilizarse, lo más probable era que la Orden Negra se escondiera aún más profundamente. Si eso sucediera, sería más difícil confirmar si los niños secuestrados todavía están vivos o no. Esta fue probablemente la razón por la que Keltor Folse no ordenó que la Cruz Dorada entrara en acción. Si los bastardos no se han escapado ahora, deberían estar preparándose para hacer otro movimiento pronto, dije mientras sacaba los 2 cadáveres de Diablos Rojos de mi almacén y los colocaba en el suelo. Los zombies podrían ser bastante convenientes en casos como este. A diferencia de los vampiros, estos cadáveres de muertos vivientes no se extinguirían de este mundo después de que sus cabezas fueran voladas, por lo que era posible analizarlos. Saqué el Torture Gem, me refiero a las herramientas médicas que Crimson Cross disfrutaba usar y comencé a diseccionar uno de los Diablos Rojos allí mismo. Arman se apresuró a cubrirse la boca del espantoso espectáculo que sucedía ante él. Como todavía estábamos en medio de una comida, tal vez sintió ganas de vomitar o algo así. Ese es Su Alteza. Si puedes evitarlo, ¿qué tal si te comportas de una manera que se adapte a tu estación un poco mejor? Sin embargo, a la familia imperial no le importan un carajo esas cosas. Además, es hora de que apresuremos las cosas, de todos modos. Comencé a extraer intestinos del vientre abierto en rodajas y los arrojé al suelo. Así es como se ven por dentro. Entonces, no son tan diferentes de un zombi normal. Continué sin vacilar sacando más órganos internos. Finalmente, encontré el corazón, lo agarré y lo saqué de inmediato.
Aunque débil, quedaban algunos rastros de energía demoníaca en su interior. Sí, vale la pena investigar estas cosas. No había visto una construcción mágica como esta antes. Parece que de alguna manera obligaron al corazón a latir y, a su vez, hicieron que el resto del cuerpo se moviera. ¡Excelente! Esto solo debería hacer lo posible. Este es inútil ahora, pero el otro, bueno, me quedé mirando el cadáver del falso Santa y la esquina de mis labios se curvó por su cuenta. Sigue siendo bastante útil. ¿Qué quiere decir, Su Alteza? ¿Sigue siendo útil? Papá Noel volvió a mirar a Arman y sonreí. Estoy planeando darles a esos bastardos un regalo inolvidable, ¿ves? ¿Puedes hacer algo por mí? Consígueme unas túnicas de color azul. Activé Minselle mientras miraba el corazón. Al hacer esto, pude ver el flujo de energía demoníaca y la estructura interna del órgano. No mucho después de eso, un mensaje de notificación apareció en mi cabeza. Se ha generado una nueva habilidad. TL. En tercera persona POF. Habían pasado unas 2 semanas desde que los 2 diablos rojos desaparecieron. Sin embargo, otro con exactamente la misma apariencia apareció silenciosamente durante esta noche en particular. De hecho, fue otro diablo rojo. La criatura demoníaca con un físico rechoncho y barba se encontraba actualmente en cuclillas sobre la chimenea de una casa. Estaba escaneando los alrededores con una mirada traviesa grabada en su rostro, pero repentinamente comenzó a inclinar la cabeza de un lado a otro. La seguridad de la ciudad parecía más laxa de lo habitual. Por otra parte, no se habían producido secuestros durante las últimas 3 semanas. No solo eso, los soldados ya lograron matar a 2 diablos rojos, por lo que probablemente pensaron que los culpables ya se habían escapado de la ciudad. Esta fue la tontería de los humanos en plena exhibición. Con el paso del tiempo, poco a poco irían olvidando el miedo en sus corazones. Cuando llega ese momento, el diablo rojo volvería a aparecer y, al igual que en los cuentos de hadas, comenzaría a secuestrar niños. Los perseguidores seguramente comenzarían a aparecer y perseguir obstinadamente a los culpables, pero sería bastante fácil perderlos si eso sucediera. Si una cola se pegara al diablo rojo, simplemente se extinguiría. Eso era todo lo que necesitaba hacer. La mirada penetrante del diablo rojo finalmente aterrizó en la plaza del pueblo. Se podía ver a un niño merodeando allí. La bata que llevaba se veía bastante gastada y barata. ¿Era un viajero que acababa de entrar en el feudo? Tenía que ser así, de lo contrario no estaría tan indefenso. ¿Pero qué pasa con su edad? Parecía tener entre 15 y 16 años. No tan alto tampoco, tal vez porque aún no había entrado en su período de crecimiento. El diablo rojo alternó su mirada entre su bolsa roja y el niño. Después de estimar si el chico podría caber allí o no, asintió lentamente. Una sonrisa de satisfacción flotó gradualmente en su rostro. Se precipitó a través de los tejados, saltó y rápidamente se abalanzó sobre el chico. Fue entonces que el niño volvió la cabeza como si hubiera sentido el movimiento del diablo rojo, antes de esbozar una sonrisa de repente. Solo un hedor esta vez, ¿eh? Qué alivio no tener que eliminar el segundo. El diablo rojo empujó al niño al suelo. Sin embargo, simplemente estaba sonriendo sin ofrecer ninguna resistencia. El diablo rojo vio esta reacción inusual e inclinó la cabeza una vez más. Algo parecía un poco raro aquí. La víctima debería haber estado aterrorizada a estas alturas, pero parecía bastante relajado por alguna razón. El niño reflexionó profundamente sobre algo después de haber sido sometido a la mirada perpleja del diablo rojo, y luego fingió toser con fuerza. ¡Oh Dios mío! El diablo está aquí. Alguien ayúdeme. Finalmente gritó mientras sonaba aterrorizado. Eso es más parecido. Parecía que el miedo aterrorizaba al niño y lo dejaba aturdido en ese momento. Una vez que el diablo rojo dejó de sospechar, cubrió la boca del niño y luego lo metió dentro de la bolsa. Solo un niño debería ser suficiente para esta noche. Hijo de por qué diablos está tan apretado aquí. Tú tampoco eres un penny pincher, así que ¿por qué no puedes empezar a llevar bolsas que coincidan con tu tamaño? ¿Qué demonios? El interior de la bolsa se volvió ruidoso muy rápidamente. La criatura conocida como Diablo Rojo movió la cabeza. Podía ver a los soldados en patrulla corriendo hacia su posición desde lejos. Desde que fue visto, escapó del lugar lanzándose rápidamente hacia la azotea. Mientras corría ágilmente por encima de diferentes edificios, enmascaraba su presencia. Incluso el sonido procedente de la bolsa se había bloqueado. Los soldados los persiguieron durante un tiempo, pero perderlos no resultó ser tan difícil. Poco tiempo después, entró en un edificio anodino en un callejón oscuro y silenciosamente cerró la puerta detrás.
Después de hacerlo, abrió un acceso oculto al piso del sótano y bajó las escaleras para ingresar a un túnel. Un nigromante vestido con una túnica negra estaba parado cerca de la entrada. Detuvo que el Diablo Rojo siguiera adelante. Este mago negro miró más allá de los no muertos para confirmar que nadie lo había seguido hasta aquí, y después de que terminó de verificar, comenzó a examinar el cuerpo de la criatura en busca de anomalías. Por último, confirmó al niño dentro de la bolsa y sonrió ampliamente. Puedes pasar. Capítulo 90, 051. El príncipe imperial está cazando a Santa-3, segunda parte. El Diablo Rojo pasó junto al nigromante. Después de continuar por el estrecho túnel por un rato, los no muertos entraron en un área subterránea que era tan grande como un espacioso salón. Este era el escondite bastante considerable de la Orden Negra. Había redes de túneles que se asemejaban a un hormiguero bajo tierra, y se podían encontrar numerosos nigromantes caminando por el interior. Estaban ocupados cargando varios grimorios o escaneando documentos de aspecto importante. Algunos incluso se llevaban a los niños llorando y resistiéndose. Además, había zombis convocados parados en filas como una especie de estatuas. Los nigromantes los examinaban cuidadosamente uno por uno. El lugar al que se dirigía el Diablo Rojo era el depósito donde se guardaban los otros Diablos Rojos. Abrió la puerta de acero y entró en la habitación. Los cadáveres de proporciones corpulentas estaban tirados en el suelo o colgando del techo. 2 nigromantes estaban ocupados trabajando adentro. Estos hombres tenían la tarea de reunir los cadáveres y convertirlos en los llamados Diablos Rojos. Oh. Parece que ha llegado una nueva ofrenda de sacrificio. Necesitábamos más energía demoníaca, así que es un buen momento. Las expresiones en los rostros de estos nigromantes parecían bastante felices. A pesar de que ambos eran ancianos con muchas arrugas alineadas en sus rostros, la verdad del asunto era que su edad real solo debería estar entre principios y mediados de los 40. Tal apariencia era bastante común entre aquellos que usaban su vida y juventud como combustible para la energía demoníaca. Sirvieron a otra persona como ofrenda de sacrificio para mantener su reserva de energía demoníaca, así como su juventud. Entre todas las ofertas potenciales, las más efectivas fueron los niños pequeños. Una vez que los nigromantes abrieron la bolsa, un niño salió del interior. Sin embargo, no estaba llorando ni siquiera parecía asustado en absoluto. Por alguna razón, estaba inspeccionando su nuevo entorno como si todo le pareciera nuevo y desconcertante. ¿Eso fue todo? Leer en tu novela ligera com. Procedió a encontrarse con las miradas de los nigromantes y luego sonrió brillantemente también. Hola a todos. Los nigromantes se quedaron estupefactos. Mientras tanto, el niño comenzó a estirar grandiosamente sus extremidades como si quisiera disfrutar de su libertad del espacio confinado de la bolsa. Luego hizo un gesto con la mano a los nigromantes. Ella, eso fue difícil, déjame decirte. He estado deambulando a altas horas de la noche solo durante la última semana, pero pensar que solo muerdes el anzuelo hoy. ¿Tienes idea de lo nervioso que estaba? No pude evitar preocuparme de que ustedes ya hayan huido de la ciudad. Después de escuchar al chico hablar, los nigromantes cambiaron sus miradas de insatisfacción en dirección al Diablo Rojo. Se suponía que el no muerto secuestraría a niños sanos y normales, pero de alguna manera trajo consigo a un loco. Claro, un niño como este no terminaría lastimándolos, pero aún así, se sentían un poco indecisos sobre la posibilidad de usar a un niño como una ofrenda. Sin embargo, eso no significaba que pudieran darse el lujo de deshacerse del niño como basura inútil. En primer lugar, que deje de hablar. Después de que ordenó el nigromante, el Diablo Rojo comenzó a moverse. Sacó un machete y se acercó al chico. Vengo a entregarles un regalo maravilloso a todos. Es un regalo de Santa, así que espero que lo disfrutes. De repente, la forma de hablar del chico cambió. Hizo un gesto teatral y luego fingió sacar algo de la bolsa. Pero entonces, de la bolsa vacía, salió un cadáver cubierto con ropa azul. Era un cadáver con un sombrero azul y una túnica a juego. También tenía un físico rechoncho y una barba. Las expresiones en los rostros de los nigromantes se congelaron instantáneamente. ¿Cómo podría salir algo tan grande de una bolsa tan pequeña? Además de todo eso, a sus ojos, este cadáver parecía un diablo azul. Sus miradas se volvieron hacia el chico. Sostenía la mano de este diablo azul y la agitaba hacia ellos. Estalló en una carcajada ominosa como si estuviera realizando un ventriloquio. Hola a todos. Soy Santa Claus. Luego, el niño inyectó divinidad en el cadáver. Y mientras una gruesa y malvada sonrisa se extendía por el resto de su expresión, continuó.
Pensé que ustedes amaban la muerte, así que vine a obsequiarlos a todos. Los ojos del Diablo Azul se abrieron después de que la divinidad inundó su cuerpo. El Diablo Rojo que se acercaba al chico perdió repentinamente la cabeza, cortada limpiamente por otro machete. El no muerto cayó al suelo y dejó de moverse, y en su lugar, el Diablo Azul blandiendo un machete se puso de pie. Por eso, espero que no rechace este maravilloso regalo. El chico ordenó al Diablo Azul de una manera indiferente. Mátalos. El Diablo Azul se levantó de un salto y cortó con su machete. La sangre bailaba y se esparcía por todas partes. Los nigromantes ni siquiera podían usar magia antes de que los mataran, y la hoja los cortó sin piedad en los hombros y la cabeza. Después de matarlos a ambos, el Diablo Azul gruñó mientras luchaba por arrancar el machete que se había atascado en el cráneo de uno de los nigromantes. El niño, el séptimo príncipe imperial Allen Olfolse, comenzó a observar mejor sus alrededores. La habitación cerrada en la que se encontraba estaba prácticamente llena de diablos rojos, casi como si fuera una fábrica de muñecas. Parecía que logró llegar al destino que buscaba sin ningún problema. Primero verificó el estado de los diablos rojos. Estas cosas eran casi perfectas. Ya había recibido suficiente suministro de túnicas azules de Arman, por lo que todo lo que tenía que hacer ahora era vestir estas cosas con el atuendo adecuado. Estos eran los atuendos perfectos que servirían como símbolo del miedo, y también para disfrazar los cadáveres como un grupo de santas que entregarían el regalo de la muerte a los malos de afuera. Aunque la cita había ido y venido hace un tiempo, el niño príncipe pensó que no era tan mala idea pasar la Navidad en este lugar hoy. Los nigromantes trabajaban incansablemente. Algunos arrastraron los cadáveres mientras que otros ensamblaron los diferentes huesos de los esqueletos. Pero jadeaban laboriosamente mientras caminaban con sus bastones. Para estas personas que estaban lejos de ser los ejemplos ideales de un físico sano, los estrechos pasillos subterráneos siempre parecían bastante amplios y anchos. ¿Qué va a pasar que nos estamos preparando tanto como esto? ¿Quién sabe? Por lo que escuché, otros también se están preparando para hacer un movimiento en diferentes lugares. Supongo que muchos de nosotros también estamos escondidos en algún otro lugar dentro de esta misma ciudad. Los superiores probablemente estén planeando hacer algo realmente grande muy pronto. ¿Quieren devastar todo el propio Umite? ¿Y finalmente comenzar una guerra con el Imperio Teocrático? Los nigromantes que conversaban se quedaron mirando a los zombies y esqueletos alineados en el pasillo antes de cerrar brevemente la boca. ¿Pero cómo? La Orden de la Cruz de Oro está estacionada cerca. No sé sobre los otros lugares, pero será difícil llevar a cabo su plan en esta ciudad, como mínimo. ¿Realmente harán algo parecido a abandonar nuestras fuerzas por las que trabajamos tan duro para levantar en este momento? Amigo, nada será diferente sin importar cuánto nos devanamos los sesos. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer lo que nos digan y... Los nigromantes dejaron de hablar y volvieron la cabeza. Extraños ruidos provenían de la puerta de acero. La puerta bien asegurada se dobló visiblemente antes de romperse en las bisagras. La puerta de acero rebotó con fuerza. Innumerables miradas azules brillaron inquietantemente desde más allá de la puerta estrecha. Luego, los cadáveres tambaleantes vestidos con uniformes azules comenzaron a caminar uno por uno. Los nigromantes de los alrededores miraron los cadáveres y comenzaron a inclinar la cabeza. ¿No son esos los diablos rojos? Tal vez no sea sorprendente para un grupo de personas que en el fondo eran magos, miraban estos extraños cadáveres con mucha curiosidad. Y sin sentir ningún rechazo, varios nigromantes se acercaron a estos cadáveres ataviados con ropa de color azul. Su estructura interna es similar, pero al mismo tiempo es diferente. Por cierto, ¿qué es esta extraña aura viniendo de ellos? Es diferente a la energía demoníaca. Sin embargo, gradualmente, sus expresiones llenas de curiosidad se endurecieron notablemente. ¿No es esto divinidad? ¿Qué demonios? ¿Cómo podría ser esto? Los Blue Devils, todos a la vez, de repente comenzaron a sonreír. El que estaba al frente levantó un machete antes de atacar. La cabeza de un nigromante se partió cuando la sangre salpicó por todas partes. Los otros nigromantes palidecieron por la conmoción y el miedo mientras presenciaban la desaparición de su colega. Los barbudos y corpulentos Blue Devils los miraron y continuaron sonriendo con malicia. ¡Feliz Navidad! Oh, queridos nigromantes que se meten con la muerte. Fue entonces cuando un niño salió de repente en medio de los diablos azules. Este amable Papá Noel ha venido a entregarles un regalo maravilloso a todos. La voz claramente emocionada del niño resonó por todo el escondite subterráneo.
Los nigromantes estaban aún más asustados por su apariencia, y no pudieron evitar tropezar hacia atrás. Sus ojos aterrorizados estaban firmemente clavados en el extraño chico que estaba en medio de todos estos demonios azules. Y mi regalo para todos ustedes es la muerte. Un regalo que se adapta perfectamente a personas como usted. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los Blood Devils comenzaron a saltar hacia adelante. Capítulo 91, 052. El príncipe imperial está cazando a Santa-4, primera parte. Junto a la risa, resonaron gritos. Un diablo azul saltó mientras balanceaba un machete. Los nigromantes gritaron trágicamente cuando fueron cortados en pedazos por las afiladas hojas. Los diablos azules continuaron riéndose mientras levantaban sus espadas ensangrentadas. Algunos nigromantes intentaron escapar, solo para ser atrapados y arrastrados por sus cabezas a alguna parte. Encuentra a los niños secuestrados. Y también, cualquier artículo e información que encuentre, llévelos todos. Di mi orden en voz alta y los diablos azules se apresuraron a dar vueltas aquí y allá. Prácticamente barrieron todos los artículos y hojas de papel que pudieron ver dentro de sus bolsas. Por supuesto, los nigromantes no aceptaron la paliza estando acostados. Apuntaron sus bastones a los Blue Devils y empezaron a cantar sus hechizos. Sin embargo, incluso antes de que comenzaran a pensar en hacer sus contraataques, ya escaneé todos los cadáveres y esqueletos esparcidos por este pasillo subterráneo. Sin dudarlo, les inyecté divinidad a todos. Pronto, los zombies y los esqueletos se retorcieron y cobraron vida uno por uno. Con la espesa y espeluznante luz azul brillando en sus ojos, se abalanzaron sobre su presa incluso antes de que los nigromantes pudieran hacer algo. Cuando fueron mordidos o destrozados por los santos no muertos, resonaron más gritos desesperados. Uno de los diablos azules se acercó a mí con paso juguetón. Mientras sonreía con picardía, señaló en una dirección con la mano cubierta con una manopla. Leer en tu novela ligera com. Abrí de un tirón la puerta de acero señalada por el diablo azul. Conducía a un espacio cerrado donde encontré a un nigromante blandiendo un cuchillo hecho con un hueso a los niños acobardados. No te acerques. Si lo haces, lo haré. Estos Blue Devils realmente fueron útiles en momentos como estos. Escondió su presencia y se fundió en la oscuridad. Luego reapareció detrás del nigromante y procedió a romper la mano que empuñaba el cuchillo del mago negro. Lo ignoré por ahora y miré alrededor de la habitación. Aquí solo había 13 niños. 2 más deberían haber estado aquí según el informe. Esos 2 deben haber sido. Hice todo lo posible para calmar a los niños con una sonrisa brillante. Pero, en cambio, empezaron a gritar. Parece que estaba manteniendo la misma expresión con la que les mostré a los nigromantes afuera. Fingí un coug para aclararme la garganta, y luego se dirigió al diablo azul a mi lado. Este debería ser el papel de Santa Claus. Haz algo para calmar a estos niños, ¿quieres? El diablo azul se acercó a los niños mientras se reía. Les dio unas palmaditas en la cabeza e inclinó la cabeza de un lado a otro. Desafortunadamente, los niños vieron bien al diablo azul y en su lugar se aterrorizaron aún más. Hombre, supongo que esta tampoco fue la mejor idea. No hay necesidad de asustarse, niños. Estos chicos, cierto, son ángeles que cayeron del cielo, ¿ves? Claro, mis palabras carecían de los suficientes poderes de persuasión para convencer a estos niños de que los diablos azules eran, de hecho, ángeles, cuando los mismos no muertos llevaban machetes empapados de sangre. Incluso entonces, seguí devanándome la cabeza y traté de encontrar las palabras adecuadas para tranquilizarlos. Estos ángeles azules asumirán toda la responsabilidad y los llevarán de regreso con sus padres, para que puedan relajarse ahora. Los ojos de los niños se abrieron cuando me escucharon. Parecía que criar a sus padres funcionó y finalmente los hizo relajarse un poco. Fue entonces que, a través de la puerta abierta, se pudo ver una figura de un diablo azul que arrastraba a un nigromante por la cabeza del chupador. Eso seguramente fue un poco demasiado estimulante de ver para estas mentes jóvenes aún en desarrollo. Seguí hablando con los niños rápidamente. O por supuesto, esos tíos malos se encontrarán con Dea o no, con el castigo del cielo. Ese sí, es cierto, el castigo del cielo. Bien ahora. Como buenos niños que todos ustedes son, cierre los 2 ojos y tápese los oídos firmemente, ¿de acuerdo? Para cuando los vuelvas a abrir, tus padres te estarán esperando. Los niños hicieron lo que les dijeron, cerraron los ojos y se taparon los oídos con las manos. ¡Qué agradable! ¡Qué buenos niños eran! Salí de la prisión y cerré la puerta detrás de mí. Páralos. Haz algo y deténlos ahora mismo.
Este lugar no debe ser invadido. Nuestro tiempo está a punto de llegar, así que no podemos permitir que esto suceda. Giré mi cabeza en la dirección de la voz. Un tipo estaba ocupado mandando al resto de los nigromantes. Varios muertos vivientes cubiertos con túnicas estaban levantando sus varas mientras estaban parados en un cordón alrededor de este hombre. Parecían esqueletos. Mis ojos brillaron intensamente ante la vista. ¿Eran magos esqueleto capaces de usar energía demoníaca? En ese caso, ¿no fueron fácilmente uno de los mejores productos que podría adquirir hoy? Captura a ese hombre vivo. El diablo azul asintió a mi orden y rápidamente hizo su movimiento. Caminé tranquilamente hacia el amplio pasillo y tomé mi lugar allí. Después de sentarme cómodamente en una silla, comencé a examinar los documentos que los Blue Devils me trajeron. Como se esperaba de los nigromantes, la mayoría de los artículos confiscados eran tomos y documentos relacionados con varias convocatorias, así como herramientas para ayudar a facilitar el proceso de convocatoria. Eché un vistazo rápido a través de ellos. Los gritos continuaron resonando a mi alrededor, pero eso no era algo que me importara. La prisión con los niños secuestrados ya estaba asegurada y los Blue Devils la estaban protegiendo, e incluso bloqueé el sonido para que estuvieran bien. ¿Qué demonios es esto? Mientras hurgaba en las bolsas, descubrí un documento determinado. Mis cejas se fruncieron por su cuenta mientras echaba un vistazo a su contenido. El plan del caos. Los miembros de la Orden Negra en diferentes distritos conquistarán las ciudades de las que están a cargo. El plan se considerará un éxito siempre que puedas sembrar confusión, caos y terror entre la población. Como puedas e infligir el mayor daño posible. Estos punks perdieron la cabeza colectivamente. Si todo el contenido de este documento era cierto, entonces la Orden Negra estaba planeando iniciar actos de terror en todas las ciudades importantes que se encuentran dentro del Imperio Teocrático. Un grupo de punks no mejor que algunos matones del vecindario quiere declarar la guerra a un país. No podía creer lo que estaban leyendo mis ojos. Además de eso, tampoco fue solo aquí. Este escondite de los nigromantes bajo las calles de Umite era bastante grande. Pero esos escondites también se pueden encontrar en otros lugares. No solo eso, estaban planeando hacer algo bastante grande al mismo tiempo. Esto no es algo que pueda resolverse si solo yo conozco la verdad. Oye, ve y trae a Arman aquí. Un diablo azul escuchó mi orden y asintió con la cabeza antes de desaparecer del lugar. Luego giré la cabeza en otra dirección para mirar a los nigromantes detenidos que eran arrastrados al pasillo. Gritaban, aullaban o sollozaban patéticamente como algunos niños asustados. Todos ellos parecían bastante viejos, pero estaba bastante seguro de que ninguno de ellos tenía más de 50 años en su edad real. Este era el estado en el que habían terminado estas personas después de sacrificar su juventud y esperanza de vida para adquirir un gran poder. Es demasiado pronto para morir, ¿no están todos de acuerdo? Los miré y formé una sonrisa cruel y retorcida. El conocimiento y los poderes que poseían estas personas pronto serían míos. TL. En tercera persona POV. Los diablos azules aparecieron de repente en una plaza ubicada en el centro de la ciudad de Umite. Fueron 10 en total. Los soldados que patrullaban todos se estremecieron desagradablemente por la conmoción y rápidamente se pusieron en guardia contra los no muertos. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hacer ningún movimiento precipitado porque las criaturas iban acompañadas de más de una docena de niños. Los niños miraron a los Blue Devils mientras estos últimos inclinaban la cabeza de un lado a otro y formaban sonrisas bastante espeluznantes. Se agacharon y palmearon a los niños en la cabeza. A pesar de que sus expresiones eran aterradoras, sus manos eran innegablemente suaves. Poco tiempo después, los Blue Devils se dispersaron en brillantes partículas de luz y desaparecieron del lugar. Ahora. Protege a esos niños. Los soldados se acercaron apresuradamente a los niños. Los ángeles azules nos salvaron. Creo que se llamaban abuelos santas. Eso es lo que él dijo. Con los niños cantando uno a la vez como este, los soldados solo podían inclinar la cabeza en confusión. Arman observó cómo se desarrollaba la escena desde la distancia antes de entrar en un callejón desierto. Había otro diablo azul parado allí mismo, esperándolo. La criatura formó una sonrisa juguetona y lo llamó con la mano cubierta con una manopla. Arman no dijo nada y siguió en silencio a la criatura. Pero cuando entró en el escondite del nigromante, sus cejas se fruncieron automáticamente ante la vista que lo saludaba. Aquí había tenido lugar una espantosa masacre. Había tantos rastros de salpicaduras de sangre visibles en todas partes. Los santos zombies se estaban llevando los cadáveres de los nigromantes claramente muertos.
Y como si hubiera un horno de incineración o algo parecido cerca, incluso el olor característico de los cadáveres en llamas le picaba en la nariz. En el centro del pasillo, personas que parecían ser nigromantes vivos temblaban mientras estaban vendados y atados. El príncipe imperial se encontraba cerca de ellos, sentado en una silla. Actualmente los estaba interrogando. Faltan 2 niños. ¿Qué les pasó a ellos? Las cabezas de los nigromantes temblaron visiblemente aún más mientras no respondían al príncipe. Hizo otra pregunta. ¿Los devoró? Para usar magia y recargar su energía demoníaca, tuvieron que ofrecer una ofrenda de vida. Los niños pequeños que capturaron eran una fuente de alimento ideal para estos bastardos. Uno de los nigromantes capturados gritó con una tez pálida. Por favor, no me mates. Te lo ruego. La cabeza del séptimo príncipe imperial se inclinó hacia un lado. ¿Y qué les dijiste?